Como gerente de la Cámara Alemana, es un placer para mí abrir una nueva edición de nuestro ciclo Actualidad Jurídica y Fiscal y dar la bienvenida a todos los asistentes presenciales hoy aquí en Madrid y los muchos que nos siguen también vía streaming. Muy buenos días a todos. Hoy nos reúne un tema de máxima actualidad, y yo diría permanente actualidad, la protección de datos. Vivimos en la era de la información, que deriva su nombre justamente de la importancia, casi estaría tentado de decir, del dominio de la información y los datos. Las nuevas tecnologías, desarrolladas en las últimas décadas, han hecho posible la recopilación digital de importantes cantidades de datos y su posterior transmisión, procesamiento e intercambio a través de las redes globales. Utilizando esta información de y sobre los clientes potenciales y existentes, las empresas pueden adaptar cada vez mejor sus productos y servicios a las necesidades de sus clientes. Pero eso también posibilita el control y conocimiento de aquello que pertenece a la esfera de lo personal, de lo íntimo, de los derechos de libertad protegidos por la Constitución y por las leyes. No todo el mundo es consciente que en nuestra vida social se produce constantemente transferencias de datos personales. A partir de esos datos se pueden hacer recomendaciones al usuario en cuanto a productos similares y dando a la empresa la posibilidad de aumentar sus ventas. La transferencia de datos es, por tanto, un importante factor de éxito para las empresas, pero también para la satisfacción del consumidor. Pero en este contexto, 1000 preguntas aparecen relacionadas con el buen uso de estos datos, y dado que la globalización y el cambio social que conlleva se caracterizan por una fuerte conexión en red, los límites adentro de los cuales se mueve la protección de datos, que vamos a explorar hoy, están a la cabeza de las prioridades de la política y la empresa, y necesita un ajuste constante entre tecnología y derecho. Para nuestra sesión de hoy sobre protección de datos contamos con 3 declarados expertos en la materia. Desde aquí mis agradecimientos a Jorge Cabet, abogado de tecnología, medios y comunicación en Redley Partner, que nos va a introducir en el tema. A David Santos, jefe del gabinete jurídico de la Agencia Española de Protección de Datos, quien mejor para darnos una visión de conjunto. Y además a este cartel hemos añadido a Jorge García Herrero, mediático e influyente abogado de protección, centrado en protección de datos. Gracias a los 3 por estar hoy aquí con nosotros. Ya lo he mencionado, la sesión se celebra en colaboración con nuestro socio Redley Partner. Es una firma internacional fundada en 1977 en Alemania, especializada en asesoramiento legal y tributario, y también es especializada en auditoría, con presencia en 50 países. En España tiene oficinas en Madrid y Barcelona y asesoran a empresas y grupos empresariales en todas sus vertientes en sus actividades internacionales. Antes de arrancar con la sesión, quiero también mencionar que vamos a contar con una sesión de preguntas al final de las ponencias, y nuestro equipo estará también atento a las preguntas que nos formulan los asistentes online a través de la función de preguntas y respuestas que nos da Zoom. Así que de nuevo muchas gracias a Jorge Cabet, David Santos y Jorge García por vuestra participación en esta mañana. Y te paso a ti la palabra, Jorge, para que hagas la presentación más en profundidad. Jorge Cabet, como mencioné antes, es abogado en Redley Partner y es responsable del área de tecnología, medios y telecomunicaciones. De nuevo, muchas gracias a todos por estar hoy aquí y os cedo ahora la palabra. Jorge, adelante. Bueno, muchísimas gracias Walter. Quería comenzar haciendo una comparativa entre el derecho a la privacidad
y la Revolución Francesa. No sé muy bien cómo me habrá quedado, pero bueno, allá voy. El derecho a la privacidad, a la autodeterminación informativa y, en definitiva, a la protección de datos, ha brindado a los interesados desde sus primeras manifestaciones un conjunto de principios en cuyo encuadramiento han enraizado una serie de derechos subjetivos. Esto, que puede parecer una obviedad coherente, constituyó, a modo comparativo, los principios fundamentales de la Revolución Francesa. No pretendo caer por el andamio de la glorificación o del mesianismo de la privacidad, pero es propicio encuadrar la magnificencia de esta pequeña y creciente especialidad. Y cuanto más ahondo en nuestra regulación, más elementos comunes encuentro con aquella revolución que cambió a Occidente. Para empezar, el léxico, la lengua, que fue la verdadera crisis que produjo la Revolución Francesa. El lenguaje está relacionado con la nervadura, los elementos sustentantes de una nueva cultura. Nos reímos, Jorge y yo, cuando contribuimos a la creación humilde, doméstica y de escasísimo uso del concepto de consentimiento datero o consentimiento datástico, como me gusta más a mí, para distinguirlo del consentimiento civil. Pero el trasfondo latente es la necesidad de una nueva lengua, que anglicismos aparte nos fomente en este sustrato que es el nuevo orden de protección de datos. Y es que el propio marqués de Mirabeau tildó de legicidas aquellas leyes del antiguo régimen, escritas con un lenguaje que mataba el propio sentido de la ley, e invitó a que las nuevas se redactasen de forma inteligible. En sus palabras, para poner de acuerdo a los ciudadanos ilustrados sobre sus derechos, vinculándolos a todo lo que puede recordarles a las sensaciones que han servido para hacer surgir la libertad. Esto nos recuerda vertiginosamente al principio de transparencia, al nuevo legal design, pero la demanda de un derecho más transparente y comprensivo ya viene siendo una demanda centenaria, y respecto de la Revolución Francesa ya la aclaró Eduardo García de Enterría, admitiendo que es manifiesto, pues, que una nueva lengua, que frente a la oscuridad y torpeza de las antiguas leyes opresoras, una nueva lengua de los derechos y de la libertad, se presenta como una de las tareas revolucionarias más caracterizadas. La lengua, por tanto, se conceptúa como una revolución que trae causa en sí misma. Esa es la verdadera transformación que pretendemos en la necesaria y justa tarea de hacer más comprensible el derecho. Y ese principio de transparencia se entrevera con la respuesta a ejercicios de derechos subjetivos de los interesados. Esta facultad de ejercer derechos, en este caso los ya consabidos acceso, rectificación, cancelación y oposición, ampliados con el nuevo reglamento, como todos sabemos, tiene su referente más lejano en la propia Revolución. En palabras de Ricardo Orestano, esa soldadura entre derecho subjetivo y norma se creó a raíz de la Revolución. El propio jurista francés Duguit manifestó que la regla del derecho objetivo tiene por fundamento el derecho subjetivo del individuo. Impone al Estado la obligación de proteger y garantizar los derechos del individuo. Le prohíbe hacer leyes o realizar actos que atenten contra ellos. Impone a cada cual la obligación de respetar los derechos de los demás. Esto se manifiesta en el propio reglamento, como hemos mencionado, con la genialidad de que se genera, además, en un depósito desplazado de la soberanía nacional, ya en una soberanía regional que es la Unión, a la que debemos agradecer, además, su contribución a través del Tribunal de Justicia al afianzamiento de este derecho fundamental, tanto europeo en el artículo 8 de la Carta de Derechos Fundamentales, como español en el artículo 18. ¿Y qué decir de las personas, del giro copernicano que ha introducido la nueva regulación, donde el interesado es el centro, el elemento sin el cual nunca existiría la privacidad, que es una compañera indeleble del sujeto de este derecho? Todos nacemos iguales y somos sujetos de este derecho. Lo perturbemos en nuestro entorno profesional o no, siempre lo querremos para con nosotros mismos, sin distinciones, salvo aquellas que afectan a los menores, que gozan ya de las consolidadas instituciones tuitivas. Lo remarcable, lo más distinguido y llamativo de esta revolución es que no hemos sido los pueblos soberanos, las personas las que se han alzado. Ha sido el legislador europeo. Podemos decir que el triunfo de la revolución ha sido precisamente ese, que lo público avivara el seso. Ahora lo determinante es que los sujetos de estos derechos lo defendamos, lo cuidemos, a los operadores lo mimemos como una pequeña perla jurídica frente a estamentos que pretendan alterar la salud pública, vigilando más allá, en palabras de Yuval Harari, por debajo de la piel.
Debemos defender la tecnología, debemos defender su uso por encima de todo y marcar sus tendencias. Una tecnología que no respete el marco regulatorio de la privacidad no es una tecnología. En palabras de Carissa Belliz, la privacidad es nuestro modo de vendarle los ojos al sistema para que nos trate con igualdad y justicia. Es por ello que hoy David y Jorge nos van a dar una lección magistral no solo sobre privacidad, sino sobre nuestra historia y, más importante aún, sobre justicia. Ahora tengo el honor de presentar a David, ahora le voy a ceder la palabra. David es licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca, es abogado del Estado, académico correspondiente de la Real Academia de la Jurisprudencia y Legislación. Tiene un máster en Gestión de Contratos y Programas del Sector Público con especial aplicación al ámbito de la defensa y diplomado en Altos Estudios de la Defensa por el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional. Ha trabajado como abogado del Estado en Castellón y en Madrid antes de incorporarse al Ministerio de Defensa en 2012 como secretario general técnico. En junio de 2018 vuelve a la abogacía del Estado en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y desde octubre de ese mismo año hasta la actualidad es el abogado del Estado jefe del Gabinete Jurídico de la Agencia Española de Protección de Datos. Asimismo es presidente de la Asociación de Diplomados en Altos Estudios de la Defensa Nacional y está en posesión de la Gran Cruz al Mérito Militar con distintivo blanco. Muchas gracias, David. Te cedo la palabra. Muchas gracias. A ti. Buenos días a todos y muchas gracias por la invitación a la Cámara de Comercio Alemana, al despacho Rothel & Partner y especialmente a Jorge, que fue el que contactó conmigo. La verdad es que es un honor poder estar esta mañana aquí compartiendo estos momentos. Además, no debemos olvidar que precisamente Alemania ha sido uno de los países y sigue siendo uno de los países más preocupados por la protección de la privacidad, por lo cual, como decía, para mí es un honor y un orgullo poder esta mañana compartiendo algunas cuestiones relacionadas con la protección de datos de carácter personal. Creo que la diferencia, aparte de que no me llamo Jorge, es que creo que soy la parte técnica, ¿no? Con lo cual luego vendrá la parte más humorística, pero también conociendo a Jorge García, también muy técnica. Yo, por eso, quiero centrarme en algunas cuestiones que creo que son fundamentales. Hablábamos antes de comenzar esta sesión que a veces la protección de datos desde fuera no se conoce bien, en las facultades de Derecho no se estudia en profundidad, cuando te enfrentas a ella a veces parece, decíamos coloquialmente, que es un leño, ¿no? A veces parece densa la materia, hay que conocerla, pero es muy importante porque estamos hablando de un derecho fundamental. Y es algo en lo que siempre me gusta incidir cuando voy a hablar de lo que sea que tenga que ver con la protección de datos de carácter personal. Es un derecho fundamental. Y en este ámbito, también en España, fuimos pioneros en reconocer la protección de datos como un derecho fundamental. Hoy en día es inconcebible un Estado constitucional, un Estado democrático, sin garantizar los derechos fundamentales. Cuando en el año 1967, en el ámbito del Consejo de Europa, empieza la preocupación, ya en aquellos momentos, en un momento en el que podemos pensar la tecnología que había en el año 67 comparada con la de hoy, pero ya preocupaba ese tratamiento automatizado, ese uso de la informática, cómo podría afectar a la privacidad de las personas, y en el Consejo de Europa se crea un grupo de trabajo que da lugar posteriormente a la Resolución 509, que es el pistoletazo de salida en los países europeos para legislar sobre ese tratamiento automatizado de los datos de carácter personal, en los cuales el Land de Hesse en Alemania fue el pionero en el año 1973, el primero que sacó una ley y luego siguieron otras. En España, en el año 1978, en nuestra Constitución lo llevamos a los derechos fundamentales y libertades públicas de las personas, en el artículo 18 de la Constitución, después de reconocer, como todos sabemos, el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar, el derecho a la propia imagen, inviolabilidad del domicilio, secreto de las comunicaciones, llega al artículo 18.4, en el cual dice claramente que la ley limitará el uso de la informática para garantizar la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el libre ejercicio de sus derechos, ¿no? O sea, eso ya se reconoce en la Constitución española como un derecho fundamental. En el ámbito del Consejo de Europa, en el ámbito del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, aunque no se reconoce explícitamente la protección de datos en el artículo 8, que se refiere a la protección de la privacidad, ya desde los años 80, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo reconoce como un derecho fundamental integrante también y protegido por ese artículo 8, que admite límites, luego me referiré a ellos, pero es un derecho fundamental plenamente consolidado en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional
Y ya algo más tarde, a partir de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea de Niza y ya con pleno valor vinculante a partir del Tratado de Ámsterdam de 2009, se reconoce como un derecho fundamental a nivel europeo. Y es más, visto los problemas que se estaban planteando y la necesidad de realmente establecer una regulación europea igual y aplicable en todos los países, se conceden las competencias a los órganos legislativos europeos para legislar sobre un derecho fundamental en aquellos ámbitos que son competencia de la Unión, ¿no? Nos encontramos ahora con que un derecho fundamental, reconocido en nuestro propio texto constitucional, se encuentra regulado en primer término por una norma europea. Esto es otra cosa en la que insisto mucho también, que la norma general de protección de datos es el Reglamento General de Protección de Datos, no nuestra Ley Orgánica 3/2018, que todavía, curiosamente, se sigue produciendo la confusión, incluso muchas de las normas que informamos en el Gabinete Jurídico de la Agencia, lo vemos, ¿no? Se regirá por la Ley Orgánica, que no, que la norma general es el reglamento, que tiene efecto directo, que es directamente aplicable, que desplaza todas las normas nacionales que se opongan al reglamento. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro. Es un derecho fundamental. Y como tal tenemos que tratarlo. Puede tener muchísima incidencia en nuestras vidas. A veces no nos damos cuenta. Yo creo que cada vez somos más conscientes. Desde luego en la agencia lo vemos nada más que mirando cómo se ha incrementado el número de reclamaciones que llegan a la agencia. O sea, hemos pasado de hace 2007-2008, que podía haber 3.000 reclamaciones al año, a el año pasado, que son 15.000 reclamaciones las que hay. O sea, la gente, las personas, cada vez son más conscientes de la trascendencia que tiene este derecho. Es un derecho que no afecta solo, o luego me referiré a ello también, no es solo la necesidad de garantizar la seguridad de nuestros datos, evitar las brechas de datos, evitar que nuestras contraseñas se filtren, evitar que nuestros datos personales, nuestros números de cuenta, que luego pueden suponer que nos quedemos sin dinero en el banco, se filtren. No es solo eso. Lo hemos visto en otros casos y de hecho tuvimos una experiencia en España que, con el artículo 58 bis de nuestra Ley Orgánica 3/2018 y luego la sentencia del Tribunal Constitucional, cómo el tratamiento de datos de carácter personal puede suponer la manipulación de las personas. Creo que es un tema muy serio. Pero también puede suponer que te quedes excluido del mercado, puede suponer que no puedas acceder al crédito por un tratamiento equivocado de datos de carácter personal. Puede suponer que datos sensibles que no quieres que se conozcan, como puedan ser los datos de salud, terminen en manos de quien no debe. Puede suponer un exceso de control por parte de las autoridades públicas si no se realiza y se legisla adecuadamente el tratamiento de los datos de carácter personal. O sea, es un derecho fundamental que debe ser protegido, garantizado y tomado como tal. Y esto lo digo porque tuve una experiencia que no fue excesivamente agradable, además no me hicieron caso, informando precisamente una ley. Luego me referiré mucho, porque es una de las actividades fundamentales que hacemos en el Gabinete Jurídico, los informes preceptivos de las disposiciones legales y reglamentarias que se impulsan por el Gobierno, pero informando la Ley del Trabajo a Distancia, donde se hablaba del teletrabajo, ¿no? Y se hablaba de todas las ventajas que tiene el teletrabajo, ¿no? Que te permite pues, teletrabajar, permite repoblar el mundo rural, permite reducir la contaminación y luchar contra el cambio climático porque reduce los desplazamientos. O sea, el teletrabajo tiene muchas ventajas, que las tiene, ¿no? Pero luego tiene inconvenientes. Y te lo dice expresamente la exposición de motivos. Pero también tiene inconvenientes. Y el primero que cita, la protección de datos. Y yo dije que como la defensa de un derecho fundamental podía ser calificado por el legislador como un inconveniente. Todos podemos entender más o menos a lo que se quería referir el legislador en esa norma, decir, oiga, mire, es que hay que garantizar el derecho fundamental y habrá que adoptar todas las medidas para que en una situación de teletrabajo se proteja el derecho fundamental a la protección de datos, pero no lo califique usted de inconveniente. Y en ese sentido propuso una modificación de la exposición de motivos para que recogiera eso. Si se leen ustedes la exposición de motivos de la Ley de Trabajo a Distancia, sigue hablando de un inconveniente. Entonces, creo que no, es un derecho fundamental. El Reglamento General de Protección de Datos es lo primero que dice en su considerando primero ya. El derecho es un derecho fundamental. Luego, en el considerando 4 también dice que está llamado a servir a la humanidad y que, como todos los derechos, no es ilimitado y admite límites, y habla de un principio en el que me centraré, que considero fundamental luego, que es el principio de proporcionalidad. Pero el punto de partida, insisto, es un derecho fundamental que está recogido en nuestra Constitución. Nuestra Constitución tiene un carácter normativo, obliga a todos los poderes públicos. Los poderes públicos tienen que adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el derecho fundamental a la protección de datos y los ciudadanos también. Y eso es el punto de partida cuando nos enfrentamos.
Y creo que para la garantía del derecho fundamental, el Reglamento General de Protección de Datos, que todos sabemos que es la legislación más avanzada a nivel mundial en materia de protección de datos de carácter personal, ha supuesto un paso muy importante. Y además, escuchamos de vez en cuando críticas que se ha quedado obsoleto, que ya tal. Yo sinceramente no estoy para nada de acuerdo con ellas. O sea, creo que la gran virtud del Reglamento General de Protección de Datos es que se podía aplicar en 2016 cuando entró en vigor. Se empezó a aplicar en 2018 cuando ya fue de plena aplicación, un concepto que choca un poco con nuestro ordenamiento jurídico, pero bueno, que todos sabemos que a partir de mayo de 2018 ya hay que aplicarlo, hubo un periodo transitorio para hacer los deberes, que no todo el mundo los hizo. Pero bueno, a partir de 2018 es plenamente aplicable, pero es que dentro de 50 años seguirá siendo perfectamente aplicable si se aplica bien. Y creo que la esencia está precisamente en lo que estamos hablando hoy, en los principios. O sea, el Reglamento General de Protección de Datos establece una serie de principios que precisamente son los que van a permitir que ahora, o dentro de 20, 30 años, independientemente de las tecnologías que se vayan desarrollando, se pueda seguir garantizando el derecho fundamental a la protección de datos, pero si se aplica bien. Yo siempre digo que el artículo 5 del reglamento, que es el que recoge los principios, es un resumen de toda la normativa de protección de datos, que ese hay que sabérselo muy bien, hay que tenerlo en la cabeza, porque aplicando bien ese artículo, se garantizará el derecho fundamental. Principios de licitud, lealtad, transparencia, limitación de la finalidad, minimización, exactitud, limitación del plazo de conservación, integridad y confidencialidad. Todos esos principios, no se me va a olvidar de responsabilidad proactiva, es que ahora voy a hablar mucho de él. Todos esos principios son los que van a permitir que se cumpla en cada momento con la normativa. De hecho, como todos ustedes saben, los artículos siguientes del reglamento lo que hacen es ir desarrollando cada uno de esos principios, ¿no? De cuáles son las bases jurídicas, el tratamiento de categorías especiales, los análisis de riesgos, todas esas circunstancias. Pero aplicando los principios es lo que va a permitir realmente que se cumpla. En este sentido, el propio reglamento, ya en su considerando 6, hace referencia a los avances de la tecnología. Lo ha tenido muy en cuenta el legislador comunitario, cómo se van produciendo los avances, cómo las nuevas tecnologías suponen cada vez el tratamiento de mayor variedad de datos, mayor cantidad de datos, a una mayor velocidad, inteligencia artificial, Internet de las cosas, el 5G ahora que lo revoluciona todo, pero todo eso ya se ha tenido en cuenta. Y por eso decía que no me olvidaba del principio de responsabilidad proactiva, porque creo que ahí está la esencia de este reglamento. Nuestra ley orgánica en su exposición de motivos es muy clara. La principal novedad que ha supuesto el Reglamento General de Protección de Datos es pasar del principio del control de cumplimiento que había antes con la Directiva 9546, con nuestra Ley Orgánica 1599, donde se establecieron los requisitos, incluso recordamos todos cómo el Real Decreto 2007 incluso tipificaba y especificaba cuáles eran las medidas de seguridad que había que adoptar. Todo eso ha cambiado. Ahora el esquema es el principio de responsabilidad proactiva, es el responsable. Yo siempre digo que es una tautología, el responsable es el responsable. Y aquí el que tiene que hacer las cosas es el responsable. Y el responsable es el que tiene que realizar y adoptar todas las medidas necesarias para proteger el derecho fundamental y documentarlas adecuadamente a disposición de las autoridades de protección de datos cuando se requiera. Y esa es la parte esencial. Son muchos los mecanismos que establece el Reglamento General de Protección de Datos, muy útiles para permitir al responsable cumplir con sus obligaciones. El registro de actividades de tratamiento, que ha sustituido a la antigua obligación que había de inscribir los ficheros en la agencia, ya no existe el registro General de Protección de Datos que había en la agencia, se ha suprimido, ya no hay que inscribir los ficheros, ahora mismo es el propio responsable el que tiene que hacer su registro. Y el registro es un análisis fundamental de lo que hace, para qué lo hace, cómo lo legitima, cómo se hace transferencias, no sé, es un análisis detallado que va a permitir al responsable saber dónde está, por dónde se mueve y qué es lo que hace y analizar si lo está haciendo bien o no lo está haciendo bien. Luego existen otras medidas. El análisis de riesgos, fundamental, teniendo en cuenta pues, el contexto, la naturaleza de los datos, si se usan nuevas tecnologías, los fines del tratamiento, pues tiene que hacer un análisis de riesgos para los derechos y libertades, no solo para la seguridad de los datos, que eso es algo en lo que insistimos mucho desde la agencia. Protección de datos es mucho más que seguridad de los datos.
De hecho, ahora en el nuevo Esquema Nacional de Seguridad, que antes teníamos discrepancias porque el Real Decreto de 2010 no se ajustaba a la normativa de protección de datos y siempre insistíamos que la protección de datos era mucho más, que los análisis de riesgos de la normativa de protección de datos son los que van a determinar las medidas de seguridad a adoptar cuando en los sistemas de información que traten datos de carácter personal, que prevalecerán sobre las que previera el esquema en el caso de que fueran más rigurosas. Todo eso ahora ya en el nuevo esquema se ha recogido, de hecho tiene un artículo, creo que es el artículo 3, donde se recoge específicamente y ya se ha integrado la protección de datos con la seguridad. Protección de datos personales es mucho más. Y para eso hay que hacer un análisis de riesgos para los derechos y libertades. Y si además nos sale un alto riesgo, todos sabemos que está la evaluación de impacto en la protección de datos, para lo cual la agencia ha elaborado guías, la agencia ha desarrollado hasta una aplicación para poder guiar precisamente en la realización de una evaluación de impacto sobre la base de la propia experiencia de la agencia, que las pocas evaluaciones de impacto que llegan a la agencia no suelen ajustarse a lo que realmente es un análisis riguroso como el que exige una evaluación de impacto en la protección de datos. Y si como consecuencia de la misma sigue habiendo un alto riesgo residual que no se sabe cómo mitigar, pues entonces se puede hacer la consulta previa a la agencia. Todo esto son los mecanismos que se establecen y que tiene que ser el responsable el que los haga. Y eso es lo que va a permitir, analizando los riesgos, identificando los riesgos, evaluando los riesgos, gestionando, viendo cómo se van a tratar esos riesgos, todo eso es lo que va a permitir que, independientemente de las tecnologías que se apliquen, si esto se hace bien, se protegerá el derecho fundamental a la protección de datos. Y muy importante, desde el diseño. Esa es una parte fundamental, porque a veces nos encontramos que la experiencia es que cuando se entra a analizar las implicaciones que puede tener en materia de protección de datos es cuando el producto, sistema o tratamiento previsto ya está completamente desarrollado, es en el último momento, y ya incluso en ocasiones cumplir con la normativa de protección de datos por no haberlo tenido en cuenta desde el diseño puede suponer unos costes adicionales que no siempre se está dispuesto a asumir. Por eso todos estos principios son fundamentales. Y como decía, es lo que va a permitir cumplir con esta normativa. El responsable. ¿Con quién? Con el delegado de protección de datos. Es otra figura en la que desde la agencia insistimos muchísimo. La figura del delegado de protección de datos, que es la que el reglamento configura como el principal asesor en materia de protección de datos del responsable, como el supervisor de lo que realiza el responsable, como el punto de contacto con las autoridades de control. Yo creo que son las tres funciones esenciales que tiene un delegado de protección de datos. Es esencial en aquellos casos que es obligatorio, que todos sabemos, los establece el reglamento, nuestro artículo 34 los desarrolla, y si no cambia la ley de transposición de la directiva whistleblowing, que va a obligar a todas las pequeñas y medianas empresas de más de 50 trabajadores, creo que es, a tener un sistema de información y consecuentemente un sistema de denuncias internas, y consecuentemente un delegado de protección de datos, se va a generalizar en las empresas. Es al delegado al que hay que consultar. Y en la administración, exactamente igual, en la administración pública, que es obligatorio, todas las autoridades públicas tienen que tener delegado de protección de datos, es al delegado de protección de datos al que hay que consultar en un primer momento, porque además es el que tiene el deber de conocerse bien dónde se mueve. Por eso digo que el reglamento permite su aplicación en cualquier circunstancia y lugar si se hace bien, y porque claro, si tú pretendes que sea la agencia la que sepa de todo, pues o nos buscan más personas o consiguen que el día tenga más horas, que yo no sé. Pero es que no ese es el mecanismo que está planteado. El mecanismo es que exista una o varias personas. Yo creo que además muchas veces yo insisto que el tener los conocimientos jurídicos, técnicos y tecnológicos que exige la protección de datos suele ser difícil, sobre todo cuando se trata de entidades de gran envergadura, encontrar una única persona que sepa de todo, ¿no? A lo mejor yo desde luego no sería nunca el caso, porque yo reconozco muy claramente mis limitaciones y de hecho yo tengo un contacto directo en la agencia con el director de la División de Innovación Tecnológica, que es el que lleva aparte, porque creo que tenemos incluso para los informes jurídicos que hago, muchas veces previamente le pido su opinión, igual que él, cuando tiene que analizar las cosas suyas, también, pues, oye, ¿cuál es la base jurídica o tal? Pues me pide la mía y trabajamos en estrecha coordinación. Pues eso, el delegado de protección de datos, sea uno, varios, sea un grupo de trabajo, lo que sea, nosotros siempre hemos insistido que eso depende del responsable, volvemos a lo mismo, el responsable es el responsable, decidirá cómo se organiza, lo importante es que lo dote de medios personales y materiales para ejercer sus funciones, es el que tiene que conocer perfectamente lo que hace su empresa o su administración, las finalidades para las que se tratan los datos, los tipos de datos y sobre la base de todo eso hacer los análisis. ¿Qué es lo que pasa? Que este principio, que es el básico, aplicable al responsable, también en determinadas circunstancias a los encargados del tratamiento, pero vamos, yo me estoy centrando hoy en el responsable y el delegado de protección de datos, lo que hemos visto en la agencia
es que muchas veces se trata de trasladarnos esa responsabilidad al propio órgano supervisor. Y eso no es así porque no es el esquema, no es porque no queramos, es primero porque no podemos y segundo porque no es nuestra función. O sea, la agencia realiza muchas funciones de asesoramiento general, de facilitación del ejercicio de los derechos, de facilitación del cumplimiento por parte de responsables y encargados de las normas. Son muy numerosas las guías que hemos sacado, son muy numerosas también las distintas herramientas como Facilita y Facilita Emprende y otras que están en nuestra página web, en las cuales se busca ayudar, concienciar también sobre la importancia del derecho y ayudar. Pero nuestra función no es entrar a los casos concretos, analizar los casos concretos, decir si se puede o no se puede, o entrar a analizar cuáles son las medidas que habría que adoptar, porque eso le corresponde al que lo conoce, no a nosotros, que primero, muchas veces, claro, las consultas se hacían en los oficios de remisión que se hacen de las consultas genéricas que se recibían en el gabinete, siempre se ponía que esto era sobre la base de lo que usted me ha contado, ¿no? Porque claro, entonces así, en abstracto, yo creo que esto es así. Y claro, esto no quiere decir que no pueda ser de otra forma y desde luego esto no va a vincular a la inspección en el caso en el que se presente una reclamación, porque realmente donde se entra a fondo, dentro también de las limitaciones que tiene la agencia, pero donde se analizan, y de hecho yo he visto expedientes de sancionadores con más de 10.000 folios, ¿no? Es en los procedimientos de inspección, pero en las consultas genéricas. Y entonces, hacer un ejercicio abstracto, pues yo creo que está muy bien. Mira, yo defiendo mi tesis doctoral, que no tiene nada que ver con protección de datos, este viernes, ¿no? Pues el que quiera hacer ejercicios abstractos, que haga tesis doctorales, que haga ejercicios de investigación, que escriba artículos, que en Wolters Kluwer seguro que se los publican, ¿no? Pues vamos, pero no es la función de la agencia porque no lo es. Entonces, por eso hemos sacado la instrucción 1/2021 de 2 de noviembre, que dicta, por el cual la directora de la agencia ha dictado directrices sobre el ejercicio de esa función consultiva. Porque lo que nosotros queremos es actuar cuando tenemos que actuar y que cuando actuemos sea para dar seguridad jurídica. En aquellos casos en los que realmente existen dudas interpretativas que tienen un alcance general, que no es el caso concreto de un tratamiento específico que quiera hacer una empresa o la propia administración, porque también hemos devuelto consultas de la propia administración. Oiga, usted sabrá, consúltele a su delegado de protección de datos. Por eso el requisito que hemos establecido ahora para elevar las consultas al gabinete jurídico es que previamente se consulte al delegado de protección de datos, haga un análisis riguroso, analice detenidamente la normativa específica aplicable, plantee las distintas opciones e incluso se moje y diga cuál es la que él considera. Pero como genera dudas porque la nueva normativa, esto no se ha planteado, no hay criterios previos de la agencia, esto tiene un alcance general que no solo me afecta a mí, sino que puede afectar a todo el sector, por eso también damos prioridad a las consultas que hagan las asociaciones representativas, pues en ese caso sí que se emite, se eleva el informe al gabinete y lo emitimos, pero con más rigor, no aquí diciendo, pues es lo que usted me ha contado, no, vamos a hacer un análisis riguroso porque lo que queremos es dar seguridad jurídica, que yo creo que es para lo que estamos. Y entonces, en esos casos, esto ha supuesto que se reduzcan las consultas, pero que también las consultas sean mucho más complejas y que en ello estemos trabajando para dar esa seguridad jurídica, pero sin desplazar la función que le corresponde al responsable asesorado por su delegado de protección de datos. Porque es que además, también por esto se han reducido mucho las reuniones que se realizan en la Agencia Española de Protección de Datos, porque también en la agencia, sobre todo en las fases de primera aplicación del reglamento, con la finalidad de facilitar, se tenían reuniones, te contaban cosas, incluso a veces decías, y esto es un caso real que viví yo personalmente, que no termino de ver cuál es la base jurídica que legitime este tratamiento y lo ponen en marcha diciendo que tiene el aval de la Agencia Española de Protección de Datos. Por eso, aval que luego supuso 2,5 millones de euros de sanción, pero precisamente porque estábamos diciendo que no lo veíamos. Entonces, nosotros estamos para dar seguridad jurídica, pero el que tiene que aplicar el reglamento es el responsable. Luego hay un instrumento muy bueno para facilitar el cumplimiento de las obligaciones de responsables y encargados, que son los códigos de conducta. Ahora bien, los códigos de conducta tienen que ser verdaderos códigos de conducta, códigos en los que se especifique la aplicación del Reglamento General de Protección de Datos en un sector específico, que tengan, como ya se venía exigiendo antiguamente, pero ahora todavía más, un valor añadido, que no sean meras reproducciones del Reglamento General de Protección de Datos o la Ley Orgánica de 3/2018, sino que respondan a un análisis riguroso del sector sobre la base del mismo, pues que yo sé, que se identifiquen los roles de los intervinientes, algo muy importante, quién es responsable, quién es encargado, que se identifiquen cuáles son las bases jurídicas específicamente aplicables, que se identifiquen las garantías, y las garantías no es copiar el artículo 32 y decir, bueno, pues se buscará, se utilizará cuando sea posible el cifrado o la anonimización, no, oiga, es decirme usted, y además estableciendo obligaciones concretas
que especifiquen la aplicación del reglamento que luego puedan ser exigibles por el órgano de supervisión del código de conducta. Por eso hemos devuelto muchos códigos, por eso hemos denegado la aprobación de un código que ahora mismo lo tenemos recurrido en la Audiencia Nacional y, sin embargo, hemos aprobado recientemente el Código de Farmaindustria, que creemos que tiene importantes aplicaciones y un valor añadido en un ámbito tan importante como es el de los ensayos clínicos y la farmacovigilancia. Estamos, que en breve se aprobará también el código de UNESPA sobre los ficheros de los seguros, o sea, que en los cuales efectivamente se cumple con esos requisitos que a juicio de la agencia tiene que tener un código de conducta. Por lo tanto, vuelvo al mismo, principio esencial, responsabilidad proactiva. Luego ya vienen otros principios. El principio de licitud. Pues aquí lo que insistimos mucho y que creemos que ya se va superando, pero todavía nos sorprendemos, incluso en disposiciones legales también, lo del principio del consentimiento, que era un principio como tal que no estaba en la Directiva 9546, porque la Directiva 9546 establecía las mismas bases jurídicas que establece actualmente el artículo 6 del Reglamento General de Protección de Datos, salvo pequeños matices de redacción, son las mismas, ¿no? Consentimiento, contrato precontrato, obligación legal, interés vital, interés público o interés legítimo. Son las mismas. ¿Qué pasó? Que aquí el legislador pues dio una preeminencia al consentimiento. Siempre hemos hablado del consentimiento. Si no había consentimiento es cuando ya había que buscar si alguna norma lo amparaba. Admitíamos el consentimiento tácito, el consentimiento presunto. Y por eso, bueno, y por eso muchas de las leyes antiguas, la Ley de Prevención de Blanqueo de los Capitales, ahora mismo tenemos una discordancia porque hay un artículo 32 original junto a un artículo 32 bis actualizado y el artículo 32 todavía habla de la Ley Orgánica 1599 y el artículo 32 bis ya habla del reglamento, pero por ejemplo el artículo 32, como no se ha cambiado, sigue diciendo que no será necesario el consentimiento. No, no es que no sea necesario el consentimiento, es que la base jurídica es otra. Es otra, o sea, es que no, porque de hecho el consentimiento habrá casos en los que el propio Reglamento General de Protección de Datos ya dice que no es válido, porque hay una situación de superioridad o porque no es libre, ¿no? Entonces, ya te está diciendo que la base jurídica es otra, no que no existe, no será necesario el consentimiento, pero todavía hemos visto algunas normas que nos han llegado para informe que seguían diciendo lo mismo, no será necesario el consentimiento, ¿no? Oiga, usted dígame que aquí la base jurídica es una obligación legal que está imponiendo, o el ejercicio de una misión de interés público, no me diga que no es necesario el consentimiento, tampoco es necesario el interés legítimo ni el interés vital, o sea, no, pero es un poco ese principio que teníamos muy arraigado entre nosotros de buscar el consentimiento como fuera. Todo eso se ha superado, ahora mismo cualquiera de las bases podrá ser válida siempre y cuando concurran los requisitos necesarios para cada una de ellas. Ya hemos dicho cómo el consentimiento, el propio reglamento considera que no, pero cuando sea el consentimiento se requerirá, pues eso, que sea una aclaración afirmativa, específico, informado, libre. Es uno de los supuestos donde más problemas nos planteamos, el de la libertad del consentimiento, que podría dar lugar para estarnos aquí toda la mañana y yo creo que el día entero, ¿no? O sea, todos esos cuando sea el consentimiento, pero es que habrá veces que no es necesario. Oiga, si yo es para la ejecución del contrato, yo me acuerdo cuando fue de plena aplicación el Reglamento General de Protección de Datos, desde el banco me pedían el consentimiento porque si no, no podrían seguir gestionando mi cuenta corriente. Y eso lo hemos visto todos, te llaman, no, oiga, que no, que es que para eso no hace falta el consentimiento. Otra cosa es que usted quiera utilizar mis datos para mandarme publicidad o para hacerme un perfilado o tal, que eso ya sería otra cosa, pero para gestionar mi cuenta corriente. No, que es que se la bloqueo si no da el consentimiento, hombre. Que eso no, algo no estamos entendiendo, ¿no? Lo de las obligaciones legales, muy importante, que sean obligaciones legales aplicables al responsable, no vayamos a extender ahora la obligación legal de uno a todo el sector, los intereses vitales, el interés público, los intereses legítimos, la importancia de realizar bien la ponderación y, como digo yo muchas veces, no hacerse trampas al solitario. Porque el interés legítimo es una base como cualquier otra. Y el interés legítimo bien aplicado puede cumplir con su función. Y no será necesario recabar un consentimiento cuando el interés legítimo está bien aplicado. ¿Cuál es la tendencia? Eso lo hemos visto todos. El interés del responsable roza casi siempre con el interés público. Esto es fundamental porque esto es un interés para el buen funcionamiento de la sociedad. ¿Cómo afecta a los derechos y libertades? No, casi no afecta. Casi no afecta. No, vamos a ver, habrá casos que sí y habrá casos que no, vamos a hacerlo seriamente, vamos a verlo, incluso muchas veces yo creo que el interés legítimo, la esencia, salvo que en algunos casos en los que directamente no se vea
por ejemplo, por tratar de pervertir la finalidad original para la cual determinados datos se han publicado, por ejemplo, que ese es un caso en el cual hemos entendido nosotros y por eso nos cargamos el fichero de incidencias judiciales, porque consideramos que lo que se publica en el BOE para notificárselo a los administrados no se puede utilizar para un análisis de solvencia, por ejemplo, por un cambio de finalidad, que eso lo tenemos recurrido en la Audiencia Nacional ahora porque consideran que el principio de limitación de la finalidad solo afecta al responsable inicial. Nosotros consideramos que no, pero bueno, a ver qué dice ahora la audiencia. Pero partiendo de eso, lo que va a determinar muchas veces que prevalezca el interés del responsable frente a los derechos, libertades e intereses de los afectados van a ser muchas veces las garantías que se adopten, ¿no? Si tú buscas una pseudonimización, una anonimización, una minimización, o sea, en función de eso se podrá ver si sí o si no, pero vamos a hacerlo seriamente, porque si no, es trampas al solitario, como decía, tú lo vas a hacer, lo vas a poner en marcha, incluso a lo mejor vas a invertir una importante cantidad de dinero y luego la autoridad de control no te lo va a comprar, porque no lo va a ver razonable, ¿no? Y sobre todo, ahora hablaré del principio de proporcionalidad. Con lo cual, eso, cualquiera de las bases, pero hay que identificarla bien. Igual que si vamos a tratar categorías especiales de datos, habrá que ir al artículo 9.2 y volvemos a lo mismo. Si es el consentimiento, pues realmente que sea un consentimiento libre. Todos conocemos, porque además está creo que en el reglamento de inteligencia artificial que se está impulsando en la Unión Europea, te dicen que para el uso de datos biométricos, si el consentimiento es libre, si pones en un sitio un reconocimiento facial y por otro lado otra entrada distinta en la cual no requieran reconocimiento facial. Nos estamos encontrando casos que se basan en el consentimiento, pero aquí solo hay reconocimiento facial y si no pasas por ahí, pues no pasas. Pues eso, pues un consentimiento muy libre no es, ¿no? Entonces, pues habrá que ver si cumplimos o no cumplimos. Y volvemos a lo mismo, si hay que buscar una ley, pues tiene que ser una ley que contemple expresamente ese tratamiento de categorías especiales de datos. No querer extender, como un caso que nos hemos encontrado, la pura videovigilancia por las empresas de seguridad privada al amparo de la normativa de seguridad privada, que únicamente se refiere a la captación de imágenes y sonidos, y decir, no, esto también ampara el uso de técnicas de reconocimiento facial. Pues dígame usted dónde lo pone, ¿no? Y donde además se considera que es un interés público esencial, que es proporcional, que se han establecido las garantías específicas para ese tratamiento. Esa ley a día de hoy no existe, lo cual no quiere decir que no pueda existir, pero habrá que trabajarla y mirar si cumple con los requisitos o no. Y ya con esto, no sé cómo voy de tiempo, la verdad, pero ya con esto voy a ir concluyendo con el último principio que yo creo que es fundamental. El artículo 4, el considerando 4, del que hablaba antes, habla expresamente, luego en los principios del artículo 5 no está, pero en el artículo 6 sí, que es el principio de proporcionalidad. El principio de proporcionalidad yo creo que es básico. Y en esta vida, en las normas jurídicas, y yo creo que hasta en nuestra forma de actuar en el día a día, hay que buscar siempre ser proporcional. Y como digo, en el artículo 5 como tal no está, pero sí que resulta si combinamos limitación de la finalidad, minimización, y además en el artículo 6 o incluso en el artículo 9, cuando te dice que es necesario para, el tratamiento es necesario para, pues esa necesidad es la proporcionalidad. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene muchísima jurisprudencia al respecto, aplicando lo de siempre. Todos sabemos la doctrina de la proporcionalidad que aplica el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que tiene que venir establecido por una ley, esto todos sabemos, además ley formal, que tiene que responder a una finalidad lícita y que además debe ser necesario en una sociedad democrática para el cumplimiento de esa finalidad. Y hemos encontrado supuestos en los cuales se analiza por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos esa proporcionalidad. Pero es que nuestra jurisprudencia constitucional es muy rica en el sistema de proporcionalidad. El Tribunal Constitucional ha identificado dentro del principio de proporcionalidad 3 principios. El de idoneidad, que es que el tratamiento sea idóneo, adecuado para la finalidad que estamos persiguiendo. O sea, yo voy a tratar reconocimiento facial para identificar a una persona. ¿Es idóneo el reconocimiento facial para identificar a una persona? Por supuesto. Normalmente el problema no viene por la idoneidad, no nos hemos encontrado, o yo desde luego no recuerdo ahora, que se proponga un tratamiento que no es idóneo para la finalidad que se persigue. El problema viene con los dos siguientes, el de necesidad. El de necesidad es que sea necesario, no conveniente, no adecuado, sino que sea necesario para cumplir esa finalidad y que no existan medidas menos intrusivas, menos invasivas en la privacidad para conseguirlo. Y ahí es donde normalmente no nos encontramos que se cumpla con el principio de proporcionalidad, porque suelen existir otras medidas menos invasivas. Para acreditar la identidad de las personas en un país
en el que tenemos, en contra de lo que algunos países que se llevan las manos a la cabeza cuando les decimos que tenemos un documento nacional de identidad con nuestra foto, con nuestra huella, con todos nuestros datos, en los cuales nos identifica, y eso hay muchos países que lo consideran contrario a la privacidad, pero nosotros lo tenemos y en una ley que dice claramente que de por sí basta para identificar a las personas. Pues entonces justifíqueme a mí por qué necesita algo más. Eso es el primero. Y muchas veces no se termina de justificar adecuadamente esa necesidad porque existen medidas menos invasivas. Nos lo planteamos en la pandemia cuando la CRUE nos solicitó el informe del uso de reconocimiento facial para hacer los exámenes a distancia de todos los alumnos porque no podían ir. O sea, y dijimos, oiga, esto, si se basa en el consentimiento, primero, solo se puede basar en el consentimiento, porque decían, no, a ver, en la ley de universidades que se configura la enseñanza universitaria como un servicio público, efectivamente, y todos los tratamientos que hagan las universidades públicas y privadas van a tener una base de interés público con carácter general, porque estamos hablando de un servicio público, pero de ahí a que esta ley, es un poco lo que decía la seguridad privada, legitime un reconocimiento facial que ni cita por ningún lado, ni establece garantías específicas, ni nada, no. Esto solo se podrá basar en el consentimiento, y el consentimiento requiere alternativas equivalentes, porque puede existir además medios menos intrusivos. Entonces, eso es lo que usted tiene que valorar. Y valorar la intrusión o no. O sea, obviamente es mucho más cómodo poner un sistema de reconocimiento facial, y si tenemos en cuenta que los sistemas de proctoring no son solo reconocimiento facial, incluso existen decisiones automatizadas, porque a mí ya me han contado algunos alumnos cómo si el sistema detecta algún movimiento raro de los ojos o tal, te expulsa. O sea, que habría que ver, ¿no? O sea, son cosas que volvemos a lo mismo de cómo puede incidir el derecho fundamental en que suspendas una asignatura. Entonces, yo siempre, vamos a ver, no sé ustedes, yo he hecho exámenes en la Facultad de Derecho de Salamanca, que es donde estudié, en los cuales me podía llevar todos los códigos que quisiera. El examen práctico, los dos exámenes prácticos de la abogacía del Estado, de 10 horas cada uno de ellos, te podías llevar, y de hecho nos llevábamos maletas, con código, jurisprudencia, tal, porque son exámenes que están hechos de una forma en los cuales es que no puedes copiar, porque lo que hay que hacer es pensar y razonar. Pues, puede haber otras formas de hacer los exámenes. Puedes hacer exámenes orales, aunque sean a distancia, claro, que es lo que pasa más personal. Muchas veces lo que vemos es que las nuevas tecnologías lo que se pretende es ahorrar en costes de personal, a cambio de invadir nuestra privacidad. Todo eso, principio de proporcionalidad, ya hemos hablado de idoneidad, necesidad y luego, desde luego, la proporcionalidad en sentido estricto, que se deriven más ventajas para la colectividad que perjuicios para el afectado. Y es en estos dos últimos donde suele fallar el principio de proporcionalidad. Pues hay que aplicarlo. Y nosotros estamos insistiendo mucho cuando informamos las disposiciones legales y reglamentarias. Ahora mismo el trabajo esencial del gabinete, y lo establece la propia instrucción que decía antes, es centrarnos en estos informes de disposiciones legales y reglamentarias. Las reglamentarias ya sabemos que pueden hacer poco en materia de protección de datos, pero hay que verlas para decirlo, porque nos estamos encontrando como por reales decretos o incluso por órdenes ministeriales se pretenden regular tratamientos de datos de carácter personal muy invasivos, saltándose el principio de reserva de ley, entre otras cosas, ¿no? Pero nosotros nos estamos centrando en esas normas porque nos preocupan mucho, porque el principio de responsabilidad proactiva, que en principio se aplica a los responsables, puede quedar desplazado cuando el legislador te impone una obligación. Cuando tú tienes una obligación legal de hacer algo, a ver quién es el bonito que viene y dice que no la cumple porque va en contra del derecho fundamental a la protección de datos, mientras nadie declare esa norma legal inconstitucional, ¿no? O cuando tú regulas tratamientos de la administración basados en interés público o en ejercicio de potestades públicas, puedes regularlos de una forma excesiva y no proporcional. Por eso es muy importante que las normas legales que son de obligado cumplimiento en un Estado de Derecho respeten el principio, este derecho fundamental de la protección de datos de carácter personal. Y tal y como están las cosas hoy en día, es muy difícil hacer eso a pelo. Es muy difícil hacer eso sobre la base de un texto legal en el cual, como decían el otro día, no te preocupes, pues me pedían un informe urgente, si son solo 2 líneas. Digo, claro, si eso es lo que me preocupa, si a mí me mandaras un informe de 50 folios analizando bien los fines, los datos, las garantías, me quedaría mucho más tranquilo que 2 líneas por las cuales se crea un registro centralizado de categorías especiales de datos, por un real decreto además, sin saber muy bien ni cuál es la finalidad,
ni cuáles eran los datos, ni si iban a estar anonimizados o no. O sea, era una cosa de decir, no, yo quiero que esto me lo cuente usted bien. Y sobre la base de eso lo analizaremos y miraremos a ver si se puede o no se puede. Y en su caso, vuelvo a lo mismo, si muchas veces yo siempre he dicho que es muy difícil que en el ámbito de la protección de datos no se pueda hacer algo. Lo que hay que hacerlo es hacerlo bien, y si tú lo vas a hacer por una norma con rango de ley, pues lo que debes respetar es que sea proporcional. Y como dijo la sentencia 76/2019 de 22 de mayo del Tribunal Constitucional a raíz del artículo 58 bis, pues que establezca las garantías adecuadas para la protección del derecho fundamental. Y eso es y para analizar eso, tú tienes que saber. Y por eso nosotros insistimos que sea el órgano promotor del ministerio correspondiente, que actúa como proponente de la norma legal, asistido por su delegado de protección de datos, el que realice ese análisis. ¿Qué finalidad persigo? ¿Qué tipo de datos voy a tratar? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuáles son las garantías adicionales? ¿Si voy a limitar acceso? Si no, todo eso para llevarlo a la ley y que quede realmente recogido. En algunos casos lo hemos conseguido. En la Ley de Memoria Histórica y en la Ley de Lucha contra el Dopaje hay una disposición adicional que se propuso por la agencia donde viene a regular precisamente, hay que tener en cuenta, la Ley de Memoria Histórica creaba un registro con datos que podían afectar a la ideología, la Ley de Contra el Dopaje pues crea registros y tiene tratamientos que afectan a datos de salud, aunque se está discutiendo mucho si el dopaje es un dato de salud o no, desde luego nosotros no tenemos ninguna duda. Con lo cual, se recoge ahí pues quién va a ser el responsable, cuáles son los datos, cuáles son las finalidades, cuál es el plazo de conservación, todo en una disposición larga. Luego ahora va a salir la nueva Ley General de Telecomunicaciones. Con ocasión de la pandemia se planteó por el CIS la necesidad de acceder a los números de teléfono que tiene la CNMC para poder realizar las encuestas que hace, que además la característica del CIS es que, porque tratan categorías especiales de datos, son voluntarias, la participación en esas encuestas son voluntarias, el resto de las estadísticas oficiales todos estamos obligados a atenderlas y a facilitar los datos que nos piden, las del CIS no, eran voluntarias. Entonces, no obstante, dijimos que en situación de pandemia, debido a que no podías ir a las casas de las personas y justificando adecuadamente, como hizo el CIS, que no podía utilizar otros sistemas como el correo ordinario o el correo electrónico o otro tipo de datos, porque los resultados no serían fiables ni se obtendrían en el tiempo necesario, pues bueno, que se pudiera facilitar por la CNMC los números de teléfono, pero identificamos una serie de garantías, sin nombre y apellido, sino número de teléfono, por provincias, limitados a un porcentaje en función del número de electores, limitando mucho los usos, que se requiera cuando se llama el número de teléfono, antes de preguntar nada, decir que es el CIS para esto, y ya cuando te dan el consentimiento para participar en la encuesta, entonces ya pides otros datos que puedas necesitar. Entonces todo eso se recogía en los acuerdos por los cuales la CNMC lo trasladaba al CIS. Pero insistíamos que como eso estaba previsto y parecía, porque el propio Plan Estadístico Nacional pretende generalizar las encuestas telefónicas, que si eso iba a ser así, incluidos, porque claro, aquí el problema es que se cedían los datos también de aquellos que habían ejercido su derecho de oposición a figurar en las guías comerciales y tal, que es para lo que tiene la CNMC esos datos, ¿no? Pues que lo recogiera el legislador. Y apareció, nosotros no nos enteramos, nosotros insistíamos mucho, y si os metéis en la página web de la agencia, en los informes, veréis muchos informes míos diciendo hace falta una ley, hace falta una ley, hace falta una ley, porque tenemos una situación excepcional que va a dejar de existir, ¿no? Entonces, y de repente nos encontramos con que una ley que regula el ejercicio de la profesión de abogado y procurador, en una disposición final modifica la Ley General de Telecomunicaciones para permitir que se faciliten estos datos, respetando siempre el derecho a la protección de datos, que es la remisión genérica al reglamento y a la ley. Y decir, oiga, es que decir eso y decir nada es lo mismo, porque el reglamento y la ley se van a aplicar, lo diga esta ley o no lo diga. Lo que tiene que hacer usted es aquí recoger esas garantías específicas. Y ahora, en la nueva ley, que pues creo que ha vuelto del Senado al Congreso y no le debe quedar mucho, ya viene un artículo mucho más largo donde se recogen todas esas garantías, y yo estoy deseando que entre en vigor porque así no tendré que emitir más informes sobre cómo hay que remitir estos datos, porque ya queda ya perfecto. Y esto es seguridad jurídica. Volvemos a lo mismo, si no hay ningún problema, ya todas las personas van a saber que sus números de teléfono se van a poder remitir al CIS y a los demás servicios estadísticos a estos efectos con una serie de garantías que están ahí establecidas. Y ya está. Por eso es muy importante que cuando se elaboran las normas se analicen, y nosotros estamos insistiendo mucho en la memoria de análisis de impacto normativo, todas estas cuestiones para permitir primero al ministerio o organismo que lo está proponiendo y después a la Agencia Española de Protección de Datos, cuando lo valore, analizar esa proporcionalidad, analizar si están todas las garantías, incluso poder proponer garantías adicionales. Porque os digo de verdad que informar un párrafo de 2 líneas
es dificilísimo. Dificilísimo porque volvemos a lo mismo, a la abstracción de, y si esto fuera para esto, pues necesitaría esto, y si fuera para lo otro, necesitaría lo otro. Hay que ir a lo que hay que ir. Y por eso estamos impulsando también desde la agencia, y ya lo hemos planteado en algunos informes, sobre todo en los que remitimos al Ministerio de Justicia, que se modifique el Real Decreto que regula la memoria de análisis de impacto normativo, que igual que recoge el impacto presupuestario, el impacto de género, el impacto, un montón de impactos, recoja el impacto en la protección de datos. Porque, y ya con esto termino, parafraseando a Working, ¿no?, tomémonos los derechos fundamentales en serio. Y este es un derecho que es muy, muy serio por las consecuencias graves que puede tener para nosotros y también por las indudables ventajas que un tratamiento de datos adecuado puede tener para todos nosotros. Con lo cual, hagámoslo bien, ¿no? Que todos podamos disfrutar en tranquilidad sabiendo que nuestros datos se tratan adecuadamente. Muchas gracias. Voy a presentar. Muchísimas gracias David. Ahora vamos a contar con Jorge García Herrero. Jorge se declara evangelista del Reglamento General de Protección de Datos y es delegado de Protección de Datos. Jorge pasó nada más y nada menos que 17 años en Garrigues, en la práctica de Derecho Privado, y se especializó en la protección de datos personales hace 3 o 4 años, si no recuerdo mal, 5, perdón. Área en la que ha encontrado su Ikigai, un concepto japonés muy interesante que me imagino que luego nos definirá. Fue premio de la Agencia de Protección de Datos 2019 Buenas Prácticas en la implementación del reglamento y de la Ley de Protección de Datos. Actualmente asesora a multinacionales españolas y extranjeras líderes en sus mercados, en el sector farma, plataformas de internet, reputación corporativa, automoción, retail. Es coautor del manual Análisis de sanciones en protección de datos divididas por conceptos y sectores, publicado en 2021. Es coautor del manual La adaptación al nuevo marco de protección de datos tras el reglamento y la Ley Orgánica de Protección de Datos, publicado en 2019. Y su blog es muy leído y destaca por su sentido del humor y una falta absoluta de criterio jurídico y de cookies de terceros. Muchas gracias, Jorge. Voy a poner una alarma temporal porque me gusta mucho hablar. Y si no, aquí vamos a acabar fatal. Bueno, muchas gracias a la Cámara de Comercio por organizar este evento, a Jorge por invitarme, a David Santos por esta exposición. Ahora lo que yo creo que nos apetece a todos es tomarnos un café con un croissant para reconsiderar todo este torrente de conocimiento que ha soltado, pero en lugar del café y el croissant ustedes me tienen a mí, lo siento mucho, con mis tonterías y mis chascarrillos. Vale. Bueno. Yo quería empezar por volver atrás, vamos a ir hacia adelante y hacia atrás en esta exposición y hablar de los conceptos básicos. Y a mí me gustaría retomar un concepto básico que es este del que estamos hablando, la protección de los datos personales y su diferenciación con el concepto de la intimidad. Y en lugar de entrar en profundidades terminológicas y profundidades jurídicas, se lo voy a intentar explicar con un chascarrillo que tiene por protagonista a Manuel Fraga Iribarne, el señor que está en la foto, en la playa de Palomares, pero no es esta playa la que va a ser la protagonista de la historia. Manuel Fraga Iribarne, en los años 60, recién nombrado ministro de Información y Turismo, estaba en Cambados con su compañero, su secretario Pío Cabanillas. Acaban de inaugurar algo, era julio, hacía mucho calor y les apetecía pegarse un bañito, pero no tenían bañador. Y Pío Cabanillas dijo que conocía la zona y conocía una cala muy reservada a la que podían ir y bañarse perfectamente en pelotas sin que nadie les molestara. Y eso hicieron, se fueron con su coche oficial y su chofer, le dejaron a una distancia prudencial y... Dice el relato, pueden comprobar la veracidad del relato que les estoy contando ahí en ese enlace del periódico, es una anécdota que cuenta Manuel Rivas. Se fueron a la playa, dejaron su ropa encima de una roca y estaban allí, dice el relato, braceando como cachalotes cuando les interrumpió el rugido de un autobús de un colegio de monjas que llegaba allí para hacer lo mismo. Un montón de colegialas se bajó del autobús y fue corriendo hacia la orilla, a lo que reaccionó Manuel Fraga Iribarne corriendo, salió del agua corriendo hacia la roca donde había dejado la ropa, cubriéndose con las dos manos sus vergüenzas, protegiendo su intimidad. Y Pío Cabanillas, que se había quedado en el agua, le dijo: Manolo, la cara, tápate la cara, que por los cojones no te va a reconocer nadie. Disculpen la obscenidad, pero creo que esta anécdota permite distinguir perfectamente la protección del derecho, de la protección de datos personales, de la protección de la intimidad. Depende dónde Fraga ponga sus dos manos. Bien.
Es posible, y bueno, simplemente abundando, la protección de datos personales en realidad lo que hace es permitir que los espectadores inesperados no puedan vincular a la identidad del ministro de Información y Turismo el acto de estar desnudo bañándose tranquilamente en una playa de la zona de Cambados. Quizá la cara, Manolo. Quizá Manuel Fraga hubiera preferido tapar la cara, y vuelvo a la imagen que ya ha cogido Jorge, porque es una imagen deslumbrante, valga la redundancia. Quizá Manuel Fraga hubiera preferido tapar no su cara, sino los ojos de todos los espectadores inesperados que allí tenía, y esto hace referencia a una imagen que utiliza Carissa Beliz en su libro Privacidad es Poder o Privacy is Power, en la que dice que la justicia se suele ver representada como una figura con los ojos tapados, con una venda, y Carissa Beliz lo que dice es que la venda que tapa los ojos de la justicia es la privacidad. Y es la privacidad, o en concreto la protección de datos personales, la que evita que la justicia sepa demasiado de nosotros, los justiciables. Y precisamente esa minimización en los datos personales que hay que aplicar, es decir, que no se sepa más de lo que estrictamente se necesita para hacer la función, en este caso impartir la justicia, es lo que permite que no se produzcan injusticias, que cuando se sabe demasiado se pone en riesgo los derechos de los justiciables en este caso. Y ustedes dirán, esto está muy bien, estos son los derechos fundamentales, pero ¿por qué a mí? ¿Qué es esto? ¿Cuál es la, antes ha dicho David, ¿cuál es la palabra que no te gustaba de la exposición de motivos? El inconveniente. El inconveniente. Esto de la protección de datos es un inconveniente. ¿Por qué tengo yo que soportar este inconveniente? ¿Por qué? Bueno, pues utilizando una palabra alemana, por el Zeitgeist, por el espíritu de los tiempos. Es el espíritu de los tiempos, Manolo. Y es que en estos tiempos la protección de datos es muy importante. Pero este problema realmente no es nuevo. Vamos a coger la máquina del tiempo, la de H.G. Wells, la de la película de George Pal, la de los 60, la buena, no la que hicieron en los años 2000. Y permítanme subirme en esta máquina tan chula e irme a Tebas hace 3.200 años, donde pueden ustedes contemplar el registro del responsable de recursos humanos de la construcción de las pirámides, lo que estuvieran construyendo, y ahí estaban recogidos las causas de la baja de los currelas que estaban allí. En ese registro que ven ustedes, que no ha sido borrado, no se ha cumplido aquí el principio de bloqueo y borrado de datos, se establece como causas de baja de estos currelas: estaba embalsamando a mi hermano, estaba haciendo cerveza o me picó un escorpión. Bien, este problema de hace 3.200 años no ha hecho sino complicarse por las nuevas tecnologías. ¿Por qué? Porque actualmente lo normal, aunque esto va por sectores, es que los datos formen una parte integral de nuestro core de negocio, ¿de acuerdo? Y además, lo normal es que podamos o nos convenga orientar nuestros servicios a nuestros consumidores y usuarios intentando personalizarlos. Y como bien decía David, es fácil personalizar los servicios, no es tan fácil hacerlo respetando todos los derechos y todas las garantías. Voy a beber un poco de agua. El Reglamento Europeo no ha sido ajeno a este cambio de los tiempos y ha cambiado en un paradigma. Estoy repitiendo cosas que ha contado David muy bien, yo lo hago a mi manera utilizando cuentos. Digamos que hemos pasado de un paradigma legal que podría ilustrar con el cuento de la princesa y el guisante, en el que la ley lo que hacía era decirnos el número de guisantes, el número de colchones, el grosor de los colchones, la extensión de los mismos que tengo que poner entre los riesgos o entre el guisante y entre la princesita, de forma que la princesa duerma bien. Pero la ley, la antigua directiva, la ley orgánica del 99, no le importaba tanto que la princesa no le molestara al guisante, sino que yo hubiera interpuesto el número de colchones que afirmaba la ley. De ese paradigma de la princesa y el guisante hemos pasado al cuento de los tres cerditos, en el que todos nosotros, salvo David, somos cerdos. Y como tales cerdos tenemos que evaluar los riesgos que nuestra actividad va a suponer para los derechos de los interesados. Conforme a esos riesgos tenemos que decidir qué materiales o qué estructura, lo grande y lo fuerte que va a ser la casita que vamos a tener que edificar alrededor de los riesgos, y eso lo vamos a hacer con plena autonomía y con plena responsabilidad. Porque esa responsabilidad es la que va a marcar el éxito de nuestra casita cuando venga el lobo, y si hemos acertado a adivinar lo fuerte, lo peludo y lo grande que tengan los colmillos el lobo, triunfaremos, nuestra casita responderá o aguantará los soplidos del lobo, y si no, pues no. Y esto es así. Entonces, en la práctica de las empresas, y esta es una cosa que me gustaría subrayar, porque también la ha subrayado David y yo lo quiero hacer especialmente, lo que diferencia la práctica de la protección de datos personales de otras ramas del compliance legal
es que no se trata solamente de cumplimentar un checklist con las medidas adecuadas para cumplir la normativa. Cuando nosotros hacemos esto, vamos a ser capaces de hacer que nuestra empresa sea o pueda llegar a ser mucho más competitiva. Porque ahí tienen estos 3 círculos concéntricos en los que uno es la información, es decir, los datos que tenemos, otro es los business goals, es decir, qué es lo que nosotros queremos para nuestra empresa, que habitualmente suele coincidir con los intereses legítimos corporativos, y el otro círculo son las necesidades del usuario, o lo que pueden ser las expectativas razonables del interesado. Y justo en ese centro es the sweet spot, es el lugar dulce donde se produce la magia, Manolo. Ahí, si somos capaces de hacer nuestro trabajo bien, de que de verdad nos permitan trabajar y nos dejen inventar cosas y hacerlo exactamente bien, es donde podemos conseguir que nuestros clientes o que las empresas tengan una diferencia, una ventaja competitiva respecto a sus competidores. Esto lo hemos visto, bueno, simplemente en esta gráfica quiero ver que hay 3 sectores que lo han aplicado muy bien o que lo saben muy bien sencillamente porque hacen un uso intensivo de datos, como telecomunicaciones, técnicas, software, el mundo de la salud, farma, banca y seguros, pero esto no es propio o no es exclusivo de ellos. El viernes pasado, como todos sabemos, se ha publicado una sentencia muy importante en los Estados Unidos que digamos que ha hecho retroceder la protección o la jurisprudencia que reconocía la despenalización del aborto en los Estados Unidos. Eso ha provocado, entre otras cosas, el propio viernes, un movimiento de usuarias diciendo que iban a borrar sus aplicaciones de seguimiento del ciclo menstrual porque de alguna forma los datos que recibieran y que conservaran esas aplicaciones podrían llegar a incriminarlas penalmente dependiendo del estado de los Estados Unidos en el que residieran. Y ha provocado no solo eso, sino que todas las empresas desarrolladoras de ese tipo de aplicaciones estén buscando como locas formas de proteger los datos de sus usuarios, bien anonimizándolos o bien procediendo a un borrado temprano, etc. ¿Se acuerdan del cuento de los 3 cerditos? Los cerdos que hubieran establecido una casa suficientemente rocosa, y recordemos que esta sentencia se filtró hace unos meses y se sabía perfectamente, porque fue reconocida por el Tribunal Supremo como un borrador legítimo, esto se sabía que iba a suceder y digamos que ha habido empresas que les ha pillado este cambio mejor preparadas que otras. Seguramente la que mejor estaba preparada era Apple, que se ha apresurado a decir que todos los datos de sus usuarios estaban encifrados de extremo a extremo en sus aplicaciones. Por ser riguroso, si uno se lee la política de privacidad de Apple, al menos la que está en España, y ahí tienen otra vez el enlace, lo cierto es que Apple solo cifra punto a punto desde un determinado versión del iOS, la del 12, es decir, la de los últimos 3 o 4 años, y con autenticación de doble factor. Pero como se ve, si uno se pone las pilas y hace las cosas bien en los datos personales, cualquier acontecimiento, por muy grave que sea, o aunque ponga en riesgo los datos de nuestros trabajadores o de nuestros interesados, quiero decir, correrá a nuestro favor y no en nuestra contra. En relación con esto, y siguiendo con Apple, tenemos muchos malos ejemplos. Podríamos estar hablando toda la mañana o todo el día de malos ejemplos habitualmente por parte de la Big Tech. Movámonos rápido, rompamos cosas, acuñó Mark Zuckerberg, todos lo hacen, en fin, este tipo de cosas que ha comentado también David, pero bueno, este meme de la paella creo que es la principal aportación de la cultura popular española, junto con el Ece Homo de Borja, y lo utilizo prácticamente en todas mis presentaciones. David Santos es la señora que está gritando mientras toda la paella se derrama, que son los derechos fundamentales. Bien, solamente la semana pasada hemos asistido a anuncios tan alucinantes, y este sería una cosa que me gustaría comentar con David, que sé que es un acérrimo, digamos que le gusta mucho hablar de las bases legales. TikTok ha anunciado que va a cambiar la base legal de su tratamiento, de los datos que utiliza para personalizar la publicidad, los datos que extrae de sus usuarios dentro de su plataforma, va a cambiar del consentimiento al interés legítimo. Y desde mi punto de vista, y me he leído varias veces el anuncio y la política de privacidad, si va a pasar al interés legítimo, desde luego el derecho de oposición que está ofreciendo no cumple ni de coña lo que yo creo que debería cumplir para que te salga la evaluación del interés legítimo. Pero bueno. Y en un segundo ejemplo, esta semana Instagram ha anunciado que va a emplear inteligencia artificial, concretamente reconocimiento facial, para comprobar si sus usuarios son o no son mayores de edad. Decía David que normalmente estas tecnologías cumplen el primer requisito, que es el de idoneidad. A lo mejor este resulta que no. Y si no, no hay más que recordar nuestras experiencias en nuestros años jóvenes ya lejanos y pasados, cuando íbamos con el carnet de identidad y queríamos pasar a una discoteca, que íbamos con el DNI y el tío decía, no, este es el DNI de tu hermano,
tú aquí no pasas porque creo que eres un yogurín. Pues bien, tengo mis dudas sobre si la tecnología de inteligencia artificial, o de reconocimiento facial, mejor dicho, es la más adecuada para este tema, también reconociendo que es uno de los problemas más espinosos con los que se encuentra cualquier plataforma que tiene usuarios mayores y menores de edad. Bien, las sanciones, Manolo, las sanciones. Bueno, no he encontrado el titular, pero leí el otro día y creo que es cierto que solo en el año 2021 se impusieron en la Unión Europea un total en global más grande de sanciones que en toda la historia hasta el momento. Aunque eso no sea cierto, simplemente si uno sigue la línea de puntos, y esto no es una línea histórica, sino simplemente por orden creciente de sanciones, desde la línea de puntos del 2021 digamos que hemos escalado hasta muy arriba, empezando por la sanción de 8 millones de Vodafone de España, que era la más alta en España, que ahora es la de 10 millones de Google, hasta los 300 y pico de Facebook y los 735 de Amazon. Me gustaría luchar contra el tópico de que solo se imponen sanciones a las grandes empresas tecnológicas, que además son las que se lo merecen, probablemente sean las que más se lo merezcan y probablemente se merezcan sanciones mucho mayores, pero realmente yo aprecio que lo que sucede cada vez que una de estas grandes empresas se lleva una multa de titular es lo que yo llamo el efecto ratatouille, es decir, nosotros podemos tener una organización pequeña y hacer las cosas de una determinada manera, pero cuando resulta que cae una sanción por un incumplimiento concreto y se le impone una Big Tech y eso se hace público, resulta, como ha dicho también David, que un montón de gente se da cuenta de que determinada forma de hacer las cosas está mal. Y te das cuenta de que si a Google le pueden poner una sanción, que es lo que pasa en la película, que la señora empieza a pegar tiros en el techo, se hunde el techo, y resulta que donde solo había 2 ratoncitos, que son los que se van los tiros, te encuentras con un montón de ratoncitos que estaban haciendo lo mismo. Y eso fue muy visible en la sanción del BBVA, en la que se hizo un auténtico, digamos, listado de expresiones que se utilizaban en las políticas de privacidad en Internet de las empresas que estaban vacías de contenido. Yo hice el ejercicio de meter esas expresiones en Google, y salían decenas de miles de resultados en la página de Google. Si ahora haces ese mismo ejercicio, no salen tantas. Entonces, digamos que este tema funciona. Y una cosa a la que está provocando este incremento de las sanciones es que estén saliendo organizaciones que prácticamente viven para meter sanciones masivas, denuncias masivas, como por ejemplo la de nuestro amigo Max Schrems, la de Not of Your Business, que hizo un montón de sanciones en tema de transferencias internacionales después de un cookies y que ahora está esperando como agua de mayo la entrada en vigor de la directiva sobre acciones colectivas, que va a entrar en vigor en junio del próximo año, para empezar a meter demandas colectivas civiles, es decir, de indemnización de daños y perjuicios, con efecto en toda la Unión Europea. Yo lo he visto ya en un par de charlas anunciando que va a empezar en Holanda. Y vamos a seguir hablando de Max Schrems y por profundizar un poquito en una sola materia vamos a hablar de transferencias internacionales. Seguramente quien se haya dedicado a los datos personales se haya hartado en los últimos 2 años de oír la expresión Schrems II, la sentencia Schrems II, que por intentar resumirla en un minuto lo que hizo fue declarar la nulidad del Privacy Shield, es decir, el instrumento internacional que permitía los flujos de datos personales entre la Unión Europea, o mejor dicho, entre el espacio económico europeo y los Estados Unidos. Se declaró nulo basándose en que la normativa de vigilancia de los Estados Unidos no respetaba las garantías esenciales europeas, en concreto la de la proporcionalidad y la de minimización de datos necesarios, y que cuando las agencias de inteligencia norteamericanas, el FBI y la NSA, requerían el acceso a datos personales que estuvieran en manos de empresas norteamericanas que prestan servicios a empresas europeas, si se vulneraban sus derechos, los ciudadanos europeos no tenían legitimación activa para acudir y solicitar la tutela judicial efectiva frente a tribunales norteamericanos. Básicamente, por esas razones fue por la que se declara nulo el Privacy Shield. En este resumen de un minuto, necesariamente breve y reductivo, por ampliar un poco el foco, es interesante saber que la normativa de vigilancia estadounidense tiene unas finalidades que son amplias, pero que son limitadas. Y estas finalidades, es decir, lo que buscan es que la NSA y el FBI tengan acceso, puedan tener acceso a datos que tengan que ver con estados extranjeros, agentes extranjeros de inteligencia, terroristas, es decir, personajes que puedan poner en riesgo la seguridad nacional de los Estados Unidos o los intereses exteriores o interiores de los Estados Unidos, tráfico de armas, armamento, terroristas, este tipo de cosas. Bien.
El problema que hemos tenido en Europa y que seguimos teniendo es que hemos asistido a una contradicción de opiniones entre las autoridades europeas. Por empezar, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró la nulidad del Privacy Shield sin dar un periodo de gracia para que las empresas adaptaran sus prácticas. Recordemos que pasó algo parecido en la sentencia Schrems I con el Tratado Safe Harbor y se dieron 6 meses de moratoria para que las empresas adaptaran sus prácticas. Aquí no, y se hizo bajo la idea de que las empresas podían acogerse, dijo el tribunal, a las excepciones del artículo 49 del reglamento, cuando el EDPB se ha hartado de decir que las excepciones del artículo 49, y no voy a explicar cuáles son, porque quiero incidir en otro aspecto, no se pueden aplicar para habilitar flujos de datos recurrentes, sino solamente excepcionales. Es decir, si tú en tu práctica tienes flujos recurrentes, tú no puedes acudir al artículo 49, te tienes que ir a otro sitio. Otra discordancia, quizá la más importante, es la que ha dicho el EDPB, que decía que tú no puedes acudir al Risk-Based Approach, al cuento de los 3 cerditos, para decir, bueno, si yo pongo mi casita o mis datos no son muy importantes, seguramente no tengo que acudir a salvaguardias adicionales y me puedo basar únicamente en mecanismos de transferencia como las normas corporativas vinculantes o las cláusulas tipo. Mientras que la Comisión Europea ha abrazado y recogido expresamente en la norma en la que aprueba y publica las nuevas cláusulas tipo del artículo, o sea, del año 2021. La recoge expresamente. Bien. Incluso desde mi punto de vista, el propio EDPB, muchas veces en el mismo documento y muchas veces en la misma página, se contradice a sí mismo cuando dice que no se puede amparar uno en el Risk-Based Approach, en la aproximación basada en el riesgo, y luego dice que sí que podríamos hacerlo siempre que acudamos a información basada en la práctica de las autoridades de vigilancia o cuando nuestros proveedores nos aseguren que no han recibido requerimientos de acceso o cuando, bueno, pues haya fuentes confiables y públicas que nos digan que podemos hacerlo. Lo que se ha dicho, y aquí quiero que observen y aprecien que he conseguido meter la cara del actor de antes encima de Luis XIV y me ha quedado estupendamente, y no he empleado precisamente inteligencia artificial para hacer eso. Lo que se achaca aquí al EDPB es que aplica una concepción absolutista, es decir, no basada en el riesgo, sino basada en una concepción y una protección muy estricta de los derechos. Y eso a lo que le lleva es a decir que cuando exista un riesgo para los derechos personales de los ciudadanos europeos, hay que aplicar salvaguardias adicionales y la única salvaguardia adicional que considera suficiente es el cifrado duro, entendiendo por cifrado duro un cifrado de bring your own key, es decir, que cuando tú cedes tus datos o los alojas, por ejemplo, en la nube de Google de Estados Unidos o en la que tú quieras, tienes que hacerlo de una forma que el proveedor no pueda leer los datos sean ilegibles. El hecho es que este cifrado duro convierte en imposibles el 90% de los servicios que todas las empresas de la Unión Europea utilizan cada día. Entonces, lo que sucede con esta teoría, que jurídicamente es perfectamente sostenible, es que no es aplicable en la práctica. Son las circunstancias, Manolo. Entonces, Manolo tiene que hacer algo después de la aprobación de la sentencia de Schrems II y después de la aprobación de la Recommendations 1/2020. ¿Y qué hace Manolo? Pues Manolo no sabe qué hacer. El personaje de Los Simpson que pongo ahí en el medio de la cuestión está haciendo el gesto de pensar, pero yo no sé si está haciendo el gesto de pensar o de volarse la tapa de los sesos, el lóbulo prefrontal totalmente, porque está que no sabe si centrarse en las circunstancias del importador o del exportador o de la legislación problemática, que no es solo la de los Estados Unidos, sino la de los 10 o 20 países donde radican las empresas que normalmente te prestan los servicios que tú utilizas cada día. Dependiendo de dónde hagas el foco, tendrás que prestar más atención a los cuestionarios que envíes a tu importador o tener que pedir informes legales de esas legislaciones problemáticas sobre Estados Unidos o de cualquier otro país o sobre tus propias circunstancias. Yo tengo aquí una pequeña teoría que les voy a contar en 4 minutos, que es que las Recommendations 1/2020, que es el documento señero del EDPB que hay que cumplir para hacer tu Transfer Impact Assessment y para, digamos, que soportar documentalmente que tú estás haciendo bien tus transferencias internacionales de datos, es que hay que centrarse en las circunstancias, pero en todas ellas, ¿vale? En el párrafo 28 de las recomendaciones se dice que un mecanismo de transferencia por sí solo, es decir, unas cláusulas tipo, por ejemplo, pueden no ser suficientes. De donde yo vengo, de Valladolid, que está ahí muy cerca de Salamanca, decimos que lo que puede no ser suficiente, por definición, puede ser suficiente dependiendo de las circunstancias. Y eso es lo que tienes que ver, las circunstancias. En el párrafo 33 se dice que las circunstancias que hay que tener en cuenta son las finalidades del tratamiento, los tipos de entidades
involucradas en el flujo de datos, el sector en el que estés, las categorías de datos personales, el acceso remoto, las onward transfers, es decir, la longitud de la cadena de transferencias que tengas detrás de la inicial, y el formato de los datos. Si tú sostienes la teoría o la doctrina absolutista, que como hemos dado en llamar del EDPB, el único ítem que te va a hacer falta revisar aquí es la del formato de los datos. Porque si haces una transferencia internacional a un país cuya normativa ponga en riesgo los datos o los derechos de tus ciudadanos, y en mi análisis son todas las del mundo, todos los países tienen una normativa de inteligencia que permiten requerir el acceso a sus empresas, no solo la de Estados Unidos, lo único que te va a hacer falta ver es el formato de tus datos. Si el formato es legible, no podrás hacer la transferencia, y si el formato es ilegible, sí que podrás hacerlo. Pero es que incluso desde mi punto de vista creo que eso no es una transferencia de datos. Si tus datos legibles no abandonan tu equipo y cuando viajan al exterior no son legibles, ahí lo que estás dando es información cifrada, no datos personales. Desde mi punto de vista lo que hay que hacer es leer un poco mejor y hacer una interpretación un poco más aperturista y sensata y determinar que el contexto legal aplicable y las prácticas dependen de las circunstancias específicas. Las circunstancias específicas de la transferencia son todas ellas. Y muchas veces esas circunstancias permiten sostener que solamente unas cláusulas tipo, sin medidas adicionales de cifrado duro, como hemos visto, permiten hacer una transferencia internacional. Y voy a poner 3 ejemplos. Mi máquina del tiempo de H.G. Wells te permite no solamente viajar en el tiempo, sino también meterme en universos cinematográficos. Y me voy a meter en el de la Guerra de las Galaxias. Entonces, en el cuadrante vertical voy a reflejar la riqueza, el tamaño y a mí también me gusta inventar palabras, como dice Jorge, y la apetitosidad del dataset que esté manejando para las entidades de vigilancia. Entonces, más ricos más arriba, y cuanto más estén relacionadas con las finalidades de las normativas de vigilancia, representadas por el casco de Darth Vader, más para allá. Podríamos decir que Luke Skywalker y la princesa Leia, que son los líderes de los rebeldes en la Guerra de las Galaxias, serían unos datos tremendamente apetitosos para el Imperio. Serían unos datos a los que me requerirían seguramente acceso si supieran que yo los tengo. En un grado intermedio podríamos poner a este ser lamentable, Jar Jar Binks, seguramente el personaje más denostado de toda la saga, pero que resultaba ser el heredero de la raza esta subacuática que estaba en el país, así que podemos darle un interés medio. En lo que creo que seguramente podemos estar de acuerdo es en que en los Ewoks, estos pequeños osos peludos, simpáticos y que realmente no tenían ningún interés más allá del de vender muñequitos a los pequeños espectadores de las películas, no tienen el menor interés para Darth Vader ni realmente para nadie que vea la película. Es decir, en algún sitio tiene que haber un umbral. En algún sitio tiene que haber un umbral que por razones teóricas o prácticas las agencias de inteligencia, la NSA o el FBI, decidan no llegar. Bien porque no tengan capacidades técnicas para revisar absolutamente todos los datos, o bien porque los ositos peludos estos les importen un bledo, que es mi tesis. El segundo ejemplo, entonces, por tanto, yo podría tener datos de estos ositos y estar bastante tranquilo haciendo una transferencia internacional de datos. ¿Qué pasa si resulta que uno de mis ositos es el Osama Bin Laden de los Ewoks? ¿Qué pasaría entonces? Pues creo que incluso en ese supuesto, y de acuerdo con la normativa estadounidense de vigilancia, tanto la NSA o el FBI, si quisieran solicitar a Google o a mi proveedor norteamericano de los datos el acceso a los datos precisamente del Ewok Bin Laden, un peligroso terrorista peludo, incluso en ese caso tendrían que solicitarme o tendrían que proporcionarme un identificador del Ewok y además tendrían que justificar en qué medida los datos que yo tengo que tener les van a ayudar o les van a ser útiles para sus finalidades de vigilancia. Recordemos, capturar terroristas, perseguir del tráfico de armas, defender la integridad, la seguridad nacional, etc. Solo en ese caso, el acceso a los datos sería válido y conforme al derecho estadounidense. Segundo ejemplo, social media listening. Ustedes saben que hay muchas empresas que ahora mismo lo que hacen es, para ver el sentimiento social sobre un producto, una marca o una empresa, la propia empresa o la competencia, lo que hacen es contratar un servicio que descarga los datos que mencionan o se refieren a ese ítem, a ese topic, y ven si a la gente le gusta o no le gusta. Por ejemplo, en mi ejemplo es Zara, una nueva línea de zapatos, lo que sea, da igual, nos descargamos un dataset de Twitter y exploramos qué dice la gente sobre mis zapatos, si les gusta, si no les gusta, qué puedo hacer para que les guste más, o todo esto. Imaginemos que hago ese análisis, obtengo esta inteligencia y guardo todo el dataset en los servidores de Amazon en Estados Unidos para que sea una transferencia internacional de manual. Bien,
Estaremos todos de acuerdo en que en esta práctica aplica el capítulo 5, porque muchos de los usuarios de Twitter serán europeos, luego aplica el RGPD, y también aplica la normativa norteamericana, porque hay una transferencia internacional de datos en la medida en que yo estoy almacenando mi dataset en servidores de Estados Unidos. Estaremos de acuerdo en que aquí hay una transferencia internacional de datos y que tenemos que cumplir el capítulo 5 del RGPD y poner salvaguardias adecuadas. ¿En qué lugar del cuadrante anterior de Star Wars podríamos ubicar este supuesto? Desde mi punto de vista, ninguno. Aquí he puesto el de la NSA. ¿Por qué? Porque los datos de tuiteros que hablan de Zara son datos hechos manifiestamente públicos por los usuarios. Aunque formalmente aplica el capítulo 5 del RGPD y formalmente aplica la normativa de vigilancia de los Estados Unidos que permitirían solicitar a Twitter o Amazon el acceso a los datos que yo estoy tratando, las posibilidades de que eso suceda es cero. Porque si el NSA o el FBI, la NSA o el FBI quisieran acceder a esos datos, lo único que tendrían que hacer sería hacer lo que he hecho yo inicialmente, descargármelos de Twitter a través del API. Luego, creo que este es un segundo ejemplo en el que formalmente se aplica esta normativa, pero materialmente las posibilidades de que lleguen a efecto esos accesos en quebrantamiento de los derechos de mis usuarios no van a suceder. La probabilidad es cero. La probabilidad, vamos, es que es un supuesto de laboratorio. Como último supuesto, la Agencia de Protección de Datos la próxima semana va a dar un seminario con la Universidad Menéndez Pelayo en Santander, que va a ser un evento híbrido, presencial, en el que creo que David va a hablar de las bases generales de protección de datos y yo estaré ahí viéndolo, y lo estaré viendo desde la comodidad de mi sillón, de mi despacho, como mucha gente está viendo este mismo evento, que también es híbrido, que también es presencial y que también utiliza unas plataformas, Zoom o Teams, no sé la que será, y seguramente incurra, sin ninguna duda, técnicamente, en una transferencia internacional de datos. Yo sería muy tonto si estuviera aquí hablando de que la Agencia de Protección de Datos está incumpliendo la normativa de transferencia de datos personales, porque también aquí la estaremos incumpliendo. Pero es que, de acuerdo con mi teoría, estos tratamientos, estas transferencias internacionales están muy por debajo del umbral que hay que marcar y que sin ninguna duda existe, y por eso estamos haciendo esto con toda la tranquilidad del mundo, porque hacemos lo que tenemos que hacer, que es ser pedagógicos a través de la EPA. Ser pedagógicos, dar webinars en eventos híbridos a través de las plataformas. Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, tenemos que poder seguir haciéndolo y tenemos que poder seguir haciéndolo con una mínima seguridad jurídica. Entonces, esto es lo que yo echo en falta de las autoridades en este caso. Por resumir todo este rollazo con un meme de los que me gustan, el de Drake. A lo mejor no deberíamos hablar del risk-based approach, a lo mejor deberíamos remontarnos a la época de los romanos, y aquí en España aplicamos, o en parte del derecho continental, aplicamos conceptos jurídicos desde los romanos, y eso es lo que nos hace falta aplicar. A lo mejor podemos utilizar las expresiones en la práctica del EDPB o otros asideros que encontramos, aunque también encontramos otras cosas en los mismos documentos, o irnos sencillamente a aspectos de la vieja escuela y hablar del perímetro, de la aplicabilidad formal de las normas, pero no la material, o sobre todo lo que me gusta a mí hablar es de la proporcionalidad y en concreto de la equidad, de aplicar las normas generales, las jurisprudencias generales al caso concreto, de forma que en el caso concreto se practique o obtengamos una justicia y no la injusticia. Y aquí me quedo con los viejos romanos, aunque esta película exactamente no iba de eso, recordando el adagio jurídico de summum ius summa iniuria, Manolo. Y con esto termino. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues ahora creo que tenemos 2 minutos, ¿no? Para preguntas. Y sí, tenemos varias preguntas. Voy a empezar con la primera. Pregunta para David Santos. Lo primero de todo, agradecer su exposición tan clara de los principios del RGPD. Me ha encantado. Me gustaría saber su opinión sobre la aplicación del RGPD por parte en general, de las administraciones públicas y por qué la Ley Española de Protección de Datos no recoge sanciones pecuniarias para ellas, igual que lo hacen muchas autoridades de control europeas. Y en España nos quedamos solo en apercibimiento, que no ayuda a las administraciones públicas en general a tomarse en serio la protección de datos. Muchas gracias. Pues muchas gracias por la pregunta, porque es una pregunta interesante y delicada. Vamos a ver, las administraciones públicas hacen un esfuerzo en el cumplimiento de la normativa de protección de datos,
y todas o casi todas, porque todavía hay sobre todo entidades locales que no se han dotado del correspondiente delegado de protección de datos, y desde la agencia se está impulsando que se cumpla con este requisito y se está sancionando en determinados casos. Pero si nos vamos a la Administración General del Estado, sí que se ha cumplido y se va poco a poco, se va dotando de medios y van siendo conscientes de la importancia que tiene el tratamiento de datos de carácter personal. Recibimos reclamaciones frente a tratamientos de datos por parte de las administraciones públicas y no siempre se tramitan porque no siempre se incumple la normativa, y en otros casos se sanciona. Es verdad que con apercibimiento, e incluso ha habido supuestos en los que la propia agencia, como ahora se ha hecho público con el tema de radar COVID, pero en otros casos ha sido la agencia la que de oficio ha iniciado el procedimiento correspondiente, también para concienciar que en el ámbito de la administración, y aunque fuera en ese caso en la lucha urgente contra una pandemia, había que cumplir con la normativa de protección de datos. Yo no creo que haya un incumplimiento generalizado por parte de la administración, sino todo lo contrario. O sea, yo creo que la administración hace lo que puede, poco a poco se va dando más importancia, por eso insistimos en la trascendencia que tienen las normas que se elaboran, porque la administración pública actúa de acuerdo con la ley y lo que no le permita la ley no lo pueden hacer. Por eso es muy importante que las leyes estén bien hechas y por eso nosotros nos estamos centrando, se nos consulta, trabajamos en ello y se van haciendo normas lo más adecuadas a la normativa de protección de datos, pero también lo más clara posible para el que la tiene que aplicar, tanto la propia administración como los destinatarios de las mismas. Con lo cual, yo creo que la administración cumple con carácter general con la normativa de protección de datos de carácter personal, y es verdad que el legislador español ha optado por el apercibimiento como sanción con carácter general, lo cual se justifica en que estamos hablando de créditos públicos, que al final es mover un crédito que está previsto para unas finalidades específicas de interés público a otra parte, que sería en este caso el presupuesto de la agencia, y el legislador, eso habría que preguntárselo al legislador, entendió que era más procedente la sanción de apercibimiento. El hecho de que sea una sanción de apercibimiento no quiere decir que quede impune. La sanción, primero, ya simplemente el hecho de sancionar puede tener mucha trascendencia a nivel político. Por otro lado, pueden exigirse las responsabilidades correspondientes a los funcionarios públicos correspondientes, e incluso nos podemos encontrar, en los supuestos en los que se ocasiona un daño, con supuestos de responsabilidad patrimonial por parte de la administración, cuya prueba pues, sería mucho más fácil cuando existe una sanción por parte de la administración. ¿Que se podría haber optado por otra solución? También es cierto, lo que pasa hay que tener en cuenta que efectivamente estarías detrayendo créditos públicos cuya finalidad es un interés público. Eso lo dejo al debate al legislador, pero vamos, yo creo que con carácter general la administración pública cumple y en los casos en los que hay que sancionar, pues se sanciona. Muchas gracias, David. Antes de seguir con la próxima pregunta, me piden que os felicite a los ponentes por sus interesantísimas intervenciones. Así que muchísimas gracias de parte de los que os escuchan de forma online. Pues aquí otra pregunta. Buenos días. Excelentes intervenciones tanto de David como de Jorge, del que me declaro un grupo y de todo lo que hace. En cuanto a la pregunta, el mundo farma es muy opaco a mi modo de ver y sin duda dispone de multitud de datos personales de salud de pacientes. A pesar de que los datos personales se trasladan a las farmas de forma pseudonimizada, espero que en todos los casos, el riesgo de reidentificación es muy grande y creo que muchos hospitales que a través de la investigación comparten datos de pacientes, entre paréntesis pseudo, con estas no cumplen las medidas mínimas del RGPD. ¿Son las farmas cautelosas con los datos personales de pacientes? ¿Puede ello mejorar con el futuro espacio de salud europeo? Conectando con la pregunta anterior, sin sanciones pecuniarias, ¿cómo podría incentivarse más cautela por parte de los RT de los datos personales de pacientes? Gracias de antemano. Bueno, supongo que empiezo yo, si os parece, porque hablábamos antes. Vamos a ver. Como siempre, hablaba al principio de mi exposición del principio de proporcionalidad, se ha hablado también de la equidad, el caso concreto, los equilibrios, es muy importante. O sea, vamos a ver, en el mundo farma, como dice, pues obviamente hay un interés económico claro por parte de quien impulsa esas actividades, pero existe un interés público también muy claro. Y precisamente en el código que hemos aprobado hace unos meses de Farmaindustria,
que además fue pionero porque ya viene a sustituir al código tipo que teníamos desde hace años, desde 2009 creo en España, y actualmente se está tramitando un código a nivel europeo para todo el tema de los ensayos clínicos. Se vienen a establecer garantías adicionales, que es al final lo que se busca. Es verdad que la pseudonimización se puede revertir, pero se adoptan garantías adicionales, se establecen cuáles son, cómo deben adoptarse métodos robustos, cómo debe buscarse, adoptarse las medidas para que no se revierta, pero sobre todo también hay una finalidad de potenciar la investigación médica, la investigación clínica que viene a salvar vidas, independientemente de los criterios económicos que puedan mover a las empresas a las que se dedican a esto. Entonces yo creo que el Código de Farmaindustria, y precisamente por eso se informó favorablemente y ha sido aprobado por la agencia, viene a añadir garantías específicas adicionales, incluidos quienes pueden acceder a los datos, cómo se tratan esos datos, las obligaciones del promotor, las obligaciones del monitor, las obligaciones del establecimiento hospitalario, las obligaciones del investigador, que yo creo que son cautelas adicionales para que se pueda desarrollar precisamente la investigación y al mismo tiempo se sea cauteloso y garante del derecho fundamental. Desde luego ahora mismo se está trabajando en Europa en ese ámbito general de salud, ¿no?, en el cual se irán adoptando medidas adecuadas, pero volvemos a lo mismo. Yo creo que hay que buscar un equilibrio en el cual se permita una adecuada protección de datos de carácter personal y al mismo tiempo un fomento de la investigación médica, que nos va el interés de todos en ello, ¿no? Y yo creo que desde luego con el Código de Farmaindustria que aprobamos hace poco, las cautelas adicionales que se establecen van en esa línea. Ahora volvemos a lo mismo, lo que hay que hacer es aplicarlo. Una pregunta más, pero a lo mejor también hay una pregunta en el público que está aquí. Buenos días. Esta pregunta yo creo que por dejar descansar un poco a David va para Jorge Cabet. Yo tengo una curiosidad y no sé si tu perspectiva profesional nos las podría a lo mejor presentar. ¿Tú percibes una diferencia de aproximación en las empresas alemanas frente a las empresas españolas en cómo abordan su responsabilidad proactiva y cómo protegen la privacidad de sus grupos de interés? Gracias. Pues muchas gracias por la pregunta, es procedente. Yo creo que estamos en la Cámara de Comercio alemana y la promoción siempre del país es interesante. Es cierto que la capilaridad de las empresas internacionales alemanas, del Mittelstand alemán, es fundamental a la hora de analizar esta pregunta. Las matrices tienen una sensibilidad por un encuadramiento legislativo distinto que las filiales que están aquí. Entonces, podemos decir, en cierta manera, sin perjuicio de las empresas españolas, que también tienen aquí al referente en materia del derecho blando y de la potestad sancionadora, las empresas alemanas que están presentes en España, podemos decir que tienen un doble frente, que es un frente alemán y un frente español. Al tener un doble frente, tienen dos presiones. Entonces, ese alivio no se encuentra a través del escaqueo de la normativa aplicable, sino de efectivamente transformar esa doble presión en una doble presión interna. La percepción que tenemos es que esa presión al final se traslada internamente y hay una sensibilidad en términos generales muy alta a la hora de implementar las regulaciones. No solamente la experiencia que tenemos es que no solamente es la regulación en materia de derecho duro, del reglamento, sino también hay una vertiente reputacional importante y también de derecho blando, observando las distintas sensibilidades de las agencias, no solo alemanas, que ya son unas cuantas, sino de españolas. Incluso ha habido la experiencia, hemos tenido la experiencia de otro tipo de autoridades como la belga, que se ha pronunciado en otro sentido. Entonces, en ese sentido, mi respuesta es que sin perjuicio de las autoridades españolas, esa doble presión se traslada y efectivamente la notamos en una sensibilidad interesante a efectos de protección de datos. No sé si eso contesta a la pregunta. Gracias. Hola, buenas. Muchas gracias por las intervenciones de todos. Voy a comentar a doble nivel. Por un lado, haciendo un poco de intercambio, en una de las últimas cosas que se comentaban, que es el tema de las sanciones a las grandes empresas y organizaciones multinacionales, el impacto que había tenido y la influencia que había tenido, ¿no?, en la expansión del conocimiento de la normativa. Yo, por contraste, creo que lo que tiene más impacto es la sanción al pequeño.
Eso es lo que sensibiliza. Es decir, cuando se sanciona a Talleres Pepe o a Peluquería José, tiene más impacto que cuando se sanciona a Vodafone. Porque digamos que la multinacional, entre comillas, en la conciencia sociológica general, es como el malo por defecto. Pero, sea cierto o no sea cierto. Pero al vecino, al comerciante que tenemos cerca, pues no lo vemos así, ¿no? El otro día vi una sanción de 10.000 euros a una madre que había publicado un vídeo es una sanción antigua, había publicado en WhatsApp y en Instagram y tal, y había unos datos sensibles ahí y demás, ¿no? Eso genera mucho impacto, porque que a un particular se le pueda sancionar con 10.000 euros, pues genera mucha reacción popular, ¿no? Entonces, yo creo que gran parte de la labor también consiste en que el pequeño se dé cuenta de que es algo que también le afecta, ¿vale? Eso por un lado, simplemente pues, para constatarlo y una opinión. Ya como pregunta, ya para aprovechar tanto saber reunido, cuando comentabas, David, el tema de los problemas de la libertad en el consentimiento, la verdad es que la cabeza se me ha ido rápidamente a tres supuestos que siempre generan como cierta dificultad, ¿no? Que es la entrega de datos personales a cambio de algo. Bien, esto es como el pan nuestro de cada día, pero estoy pensando en tres supuestos prototípicos. Uno sería el de las newsletters, que están basadas en la base jurídica del consentimiento. Otro sería, por ejemplo, el tema de los entregables, los descargables, a cambio de datos personales para recibir newsletters, donde, si yo no estoy equivocado, más o menos las autoridades y casi todo el mundo entiende que no sería el consentimiento no sería una base lícita en principio. Pero luego tenemos el apartado 4 del artículo 59 de la Ley General de Consumidores y Usuarios, que precisamente establece la posibilidad de que el empresario contrate con los usuarios a cambio de sus datos personales. No sé, ¿nos podéis...? No sé si abrirte una cuestión, un melón un poco grande, pero... De hecho, te has adelantado porque lo que vamos a tener la semana que viene en la Universidad Internacional Méndez Pelayo, yo iba a plantear esto, pero lo iba a plantear exactamente como tú, a ver qué opina, porque creo que es un tema... Esto no vale. Claro, no, vamos a ver. Bueno, primero, por partes. Estoy de acuerdo en que muchas veces incide más que porque una multa de 700 millones a Amazon, todos sabemos que para Amazon eso no es nada. Y es Amazon. Cuando a ti ves al vecino que le ponen 10.000 euros, ¿cuál es el problema? Que muchas veces las sanciones de 10.000 euros, de 5.000, de 2.000, no adquieren la repercusión que tiene la de Amazon. Sin embargo, por ejemplo, en un ámbito, no sabía cuál era la que te referías, de los 10.000 euros, pero desde luego la agencia está muy preocupada en lo que hacemos todos en el día a día, sobre todo sabéis lo del canal prioritario, los contenidos sensibles, esa función de redifusión, de retuitear, temas que son delicados, que la gente vaya conociendo que pueden ser responsables, que se les puede sancionar y además, como metimos en la Ley Orgánica de Protección de la Infancia, si eres menor de edad, va a pagar tu padre. Para tratar de frenar unos tratamientos que consideramos, mira, hablábamos al principio del derecho fundamental y las consecuencias que puede tener. Por desgracia, en estos ámbitos ha llegado a tener consecuencias muy trágicas. El tratamiento ilícito de datos de carácter personal. En eso sí que tratamos de transmitir mucho la importancia que tiene que sepas que te podemos sancionar pecuniariamente como te dediques a retuitear o a subir a internet vídeos que todos sabemos de lo que estamos hablando, ¿no? Estamos en ese sentido pues muy, muy preocupados y trabajando en esa línea para concienciar y que se sepa. Luego, respecto a lo que has planteado del consentimiento, aquí vamos a ver, esto va un poco en la línea de lo que hablaba al principio de la importancia que las normas jurídicas valoren la protección de datos cuando se tramitan. Nosotros no hemos informado esa ley. Pero claro, plantea cuestiones, sabemos cuáles son los criterios generales. El consentimiento libre admite incentivos, pero no puede suponer que te compren en principio los datos. Ese es el criterio. Yo me acuerdo en una reunión en la que participé, vamos, en un acto de estos en la Comisión Europea aquí en Madrid, que se discutía. Y claro, no es que se pueden vender los datos, es un derecho fundamental. Yo ahí siempre he tenido una teoría también. Vamos a ver, yo tengo derecho a la integridad física. Es un derecho fundamental reconocido en el artículo 15 de la Constitución española, con lo cual eso supone que yo no puedo vender mi hígado.
pero nadie puede vender mi hígado, nadie. Sin embargo, en los datos se hace una interpretación en la cual tú no puedes vender tus datos, pero ¿de qué factura Facebook no sé cuántos miles de millones de euros al año? ¿De qué factura Google 150.000? Ya no sé por dónde va. No sé. Entonces, ahí está el equilibrio que no se termina de entender. Nosotros hemos sancionado a una entidad bancaria porque, precisamente, sobre la base de un consentimiento que se dudaba que fuera libre, si te hacías un perfil digital que suponía los consentimientos típicos de perfilados, publicidad personalizada, compartición de datos con todas las empresas del grupo, te quitaban las comisiones. Entonces, claro, pero sin embargo, te llega esta norma que te dice que se pueden vender los datos. Vamos, que puedes pagar con datos. ¿Eso se adecúa a la normativa de protección de datos? ¿Cuál sería la base? ¿Sería el consentimiento? ¿O lo tenemos que llevar, como ya pretendieron algunas de estas plataformas, a la letra B, al contrato? Y empezamos a considerarlo como una parte necesaria del contrato, o sea, el precio que va a pagar va a ser a través de los datos de carácter personal. Yo por eso creo que es muy importante conciliar las normas jurídicas cuando se tratan. O sea, nosotros insistimos mucho, pero ahora mismo todo el paquete digital que está impulsando la Unión Europea, el Comité Europeo, el supervisor, están insistiendo mucho en esto y que proteger el derecho fundamental no es decir que, porque seguramente te ponen eso y luego se aplicará la normativa de protección de datos. Oiga, que eso no es. O sea, el otro día me leía, tengo ahí todos los informes para estudiarme para la semana que viene que ha emitido el Comité Europeo sobre todas estas normas, pero vamos, ha sacado, de la preocupación que tiene, ha sacado un documento específico diciendo, por favor, señor legislador europeo, tenga en cuenta que la protección de datos es algo más que remitirse al reglamento. Tenga en cuenta los roles, la proporcionalidad, las garantías específicas, analícelo en sus normas. Entonces, claro, ¿se puede pagar con datos o no se puede pagar con datos? Claro. Desde mi punto de vista, si puedo añadir algo, yo creo que esa norma es una norma muy desafortunada que lo que pretendía era ampliar las garantías de la protección de datos al ámbito de los consumidores. Y ya sabemos desde hace bastantes años que para que esto funcione hay que aunar en el mismo ámbito de aplicación el derecho de competencia, el derecho de protección de los consumidores y el derecho de protección de datos. Y eso es lo que se ha hecho de una forma bastante desafortunada desde mi punto de vista, porque lo que se quiere decir es, si hay un contrato en el que hay una contraprestación, entendido por contraprestación, que yo también estoy de acuerdo en que mala contraprestación es, o por mal camino vamos si aceptamos eso, se aplican las garantías del derecho del consumo a este tipo de cosas. Y volviendo a la pregunta que te hacía respecto del consentimiento y volviendo al sweet spot donde se produce la magia, desde mi punto de vista y aprovechando que no hay nadie de ninguna agencia reguladora aquí cerca que pueda llevar la contraria o incluso amenazar con un procedimiento sancionador, creo que si una empresa ofrece una newsletter y el mecanismo de descarga, o sea, no hay un mecanismo de descarga, sino que simplemente hay un campo donde tú puedas poner una dirección de correo electrónico con la información legal preceptiva y tú pones tu correo electrónico y a ti te envían una newsletter que es la que te interesa, a partir de ahí lo que funciona es el interés legítimo que permite que tú puedas seguir enviando a ese interesado el mismo tipo de contenidos o de estos contenidos análogos como si fueran productos o servicios que ya les has vendido de alguna manera y que ahí lo que puedes utilizar es el interés legítimo. Pero bueno, ya veremos qué sucede la próxima semana. Sí, el matiz quizá era en el segundo caso, es decir, cuando tú no tienes interés previo en suscribirte a los contenidos de tu blog, por ejemplo, que ese sería el supuesto estándar correcto, sino cuando se facilitan guías o cosas, y entonces dices, te facilito la guía, pero no de manera libre, sino a cambio de tus datos porque luego te quiero mandar la newsletter. Y no te piden el consentimiento para mandar la newsletter, sino que si quieres esta guía, te tienes que suscribir. Entonces, yo personalmente lo que estaba pautando es que la guía o el descargable debía ser de libre descarga y que luego había que ofrecer la posibilidad a una newsletter facultativa, ¿no? como si fuese una newsletter estándar, ¿no? Pero es que es una estrategia típica de las agencias de marketing para conseguir leads, ¿no? Conseguir contactos, ¿no? Pero bueno, no quiero acaparar. Miente intensamente. Yo quería recoger también tu testigo del pago freemium de la Ley de Consumidores y Usuarios y remarcar una cosa que ha dicho David, que yo creo que se ve cuando estás en una Secretaría General Técnica, que no todo el mundo tiene la suerte de estar. Yo he tenido la suerte de hacer una pasantía en un ministerio, y es que
el instrumento que regula la MAIN, la memoria de análisis de impacto normativo, es fundamental para que este tipo de cosas, según mi criterio, y creo que hay que hacer un llamamiento al legislador, no sucedan. En la memoria de análisis de impacto normativo que se haya hecho a la ley de consumidores y usuarios, tendría que venir, a mi criterio, inexcusablemente, el posible impacto que puede tener en materia de protección de datos. No solo las cuestiones tienen que ver con intervención delegada, con control de presupuestos, tienen que ver con cómo está entreverada dentro de la administración la comunicación en este tipo de materias. Yo creo que es importante remarcarlo también y me parece una aportación fundamental la que has hecho con la memoria de análisis de impacto normativo. Con la que vamos a cerrar el círculo de preguntas para no sobrepasar demasiado el tiempo. Pero bueno, es un tema muy interesante, así que se ve que hay mucho interés. Para David, ¿cómo se prevé gestionar la incoherencia y llamadas a incumplimiento o viejedades que meten las autoridades autonómicas en sus leyes, circulares, etcétera? En particular, ¿cuál es la recomendación de actuación de cara a las empresas y organizaciones que reciben aplicaciones de actuación, por ejemplo, solicitar certificado de vacunación recibido por una autoridad pública? No se puede gestionar por consentimiento, es una obligación legal, pero no suelen tener rango de ley, pero tampoco te permite no hacerlo. ¿Qué se hace? Fue un momento tema COVID, pero día a día salen cosas nuevas. Sí, sí. También la verdad es que son preguntas muy interesantes y muy acertadas. Ahí la agencia ha actuado. De hecho, lo planteamos cuando empezó todo el certificado COVID, preocupaban los posibles usos alternativos, de eso se peleó porque en la norma europea se limitara, al final se dejó a los estados. Y al final lo que nos encontramos, incluso sacamos un comunicado, además me acuerdo porque era mi primer día de vacaciones, que no lo fue, porque fue el 31 de julio del 2020 o del 21, ya no me acuerdo, porque como la pandemia he perdido un año, no. Pero me acuerdo que lo sacamos para decir, oiga, mire, cuando esto se haga, porque había una norma que decía claramente que se exigiría, no era el certificado COVID, se haría un registro de todos los clientes que fueran a determinados establecimientos con un listado así de establecimientos, en los cuales se basaría en el consentimiento. Porque claro, todos sabemos que un consentimiento frente a la administración es completamente libre. Y además, con el que se decía, y además si no se da el consentimiento no pasa, usted no entra. ¿No? Decía, pues vaya consentimiento. Y dijimos, no, oiga, esto tiene que ser por interés público, cumplimiento de obligaciones legales, norma, aunque sea autonómica, con rango de ley. No se hizo. ¿Y qué es lo que pasó? Que se siguió otro sistema que también es válido porque al final está previsto en la ley y que requiere que esas medidas de la comunidad autónoma las autorice un Tribunal Superior de Justicia, todo hemos visto, y luego incluso con recurso ante el Tribunal Supremo, que es lo que ha pasado en muchos de estos casos. Los hubo que lo hicieron bien, lo justificaron, creo recordar, no sé si la primera fue la positiva en la sentencia del Tribunal Supremo sobre Galicia, en la cual se dijo que se podía exigir incluso con un voto particular, pero con una serie de requisitos, y se establecía. Sin embargo, en otras no. La agencia en todos estos casos abrió procedimientos. Cuando existía ratificación judicial se archivaron. Cuando no se sometieron a ratificación judicial se ha sancionado a las comunidades autónomas correspondientes. Es verdad que el problema que se plantea es que mientras tanto, pues a lo mejor hay que cumplir las normas, aunque sea una orden de una consejería de salud que está diciendo todo eso, ¿no? Entonces, por eso volvemos a insistir, la protección de datos hay que llevarla a las normas desde el diseño de la norma. La memoria de análisis de impacto normativo, la intervención del delegado de protección de datos que asesore a esa consejería que no lo puede hacer por una orden, que lo tiene que hacer por una ley, o que si lo hace por una orden lo tiene que someter a autorización judicial, y que en todo caso se establezcan las garantías. Es muy importante que las normas se hagan bien, y de hecho nosotros en lo que estamos volcados ahora mismo es en eso. Y cuando no, o sea, la agencia ha sancionado a comunidades autónomas por esto. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jorge Cabet, David Santos y Jorge García por vuestra asistencia. ¿No? Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Jorge Cabet, David Santos y Jorge García por intervenir hoy aquí. Nos hemos saltado normas. Una de las normas es la puntualidad alemana exquisita, pero espero que las circunstancias, el principio de equidad y tal, y el principio de proporcionalidad, de quebranto de raíz,
haya justificado esto. Yo creo que el gran interés que ha suscitado esto, y porque nos toca a todos, empresas pequeñas, empresas grandes y consumidores, creo que ha justificado el saltarnos a la torera ciertas reglas. Espero que nuestros telespectadores nos lo perdonen y nos sigan acompañando en próximas ediciones del ciclo de la actualidad jurídica y fiscal. Muchísimas gracias a todos y hasta otro día. Gracias. Magistral. Muchas gracias.